Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, feliz tarde a todos. Muchas gracias por inscribirse a nuestra jornada de residentes y gracias por estar aquí presente. Daremos continuación a nuestras ponencias finales teniendo en cuenta el enfoque del paciente en urgencias. No faltaría comentar acerca del paciente con trauma cráneoencefálico, donde la frase tiempo es cerebro lo es todo. Presentamos al doctor Roberto de la Rosa Ramírez con la ponencia Trauma cráneoencefálico en pediatría. Adelante, doctor Roberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los que se conectan a esta hora cerca del partido de Colombia. Espero que la charla sea de su agrado. Vamos a revisar el trauma craneoencefálico, una patología bastante frecuente en el servicio de urgencias, en donde, como muy bien lo dijo Tainet, el tiempo y el abordaje inicial juegan un papel fundamental para el pronóstico de esta patología. Entonces, no declaro ningún conflicto de interés para mi charla. Los puntos a tratar: inicialmente vamos a hacer una introducción, seguidamente vamos a revisar aspectos fisiopatológicos y mecanismos de la lesión cerebral en el trauma craneoencefálico severo. Luego haremos una revisión de la clasificación y un enfoque y manejo de esta patología. Entonces, definiendo el trauma craneoencefálico, tenemos que es la interrupción de la función cerebral normal luego de un trauma y que es la principal causa de lesión cerebral en los niños, la cual es la que se lleva posteriormente a consecuencias físicas, cognitivas y conductuales de por vida si no se da un manejo adecuado, por lo cual juega un papel fundamental la estabilización rápida y el manejo por el equipo multidisciplinario para así limitar, como hablaremos posteriormente, la lesión secundaria. Desde el punto de vista epidemiológico, la CDC en el 2018 estimó que aproximadamente 475,000 niños menores de 14 años sufrían anualmente trauma craneoencefálico severo y que representaba 640,000 visitas a los servicios de urgencia, con una tasa de hospitalización de aproximadamente 18,000 secundaria trauma craneoencefálico. Ya desde el punto de vista etiológico, tenemos que siempre que tengamos un trauma craneoencefálico en un lactante debemos sospechar de un posible maltrato infantil. Luego, en la edad de los 0 a los 4 años de edad, las caídas juegan un papel fundamental. Ya en los niños de 5 años de edad, los traumas secundarios a bicicleta empiezan a cobrar importancia, y a nivel de la adolescencia, los accidentes de tránsito, deportivos y la violencia son la principal causa de trauma craneoencefálico. Ya dentro del punto de vista de fisiopatología y de mecanismo de lesión cerebral, tenemos que dentro de los mecanismos de lesión encontramos las lesiones focales y difusas. Las lesiones focales son aquellas cuya fuerza de impacto actúan directamente sobre el cráneo, afectando directamente el tejido cerebral, ya sea en el lugar de la lesión o en el lado contralateral. Así pues, se producen las famosas, o las conocemos, hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, epidural, intraparenquimatosa y la contusión. Ya la hemorragia, la lesión, el mecanismo de lesión cerebral difuso es el tipo más común de lesión cerebral traumática grave. Generalmente se produce por la fuerza de impacto, mecanismos de aceleración y desaceleración, y afecta a las estructuras vasculares y axonales, produciendo el tipo más frecuente de lesión difusa es la lesión axonal difusa. Ya desde el punto de vista fisiológico, como bien lo dice la doctrina Monroe-Kelly, sabemos que el cráneo es una bóveda rígida que está compuesta en un 80% por el parénquima cerebral, y el 20% restante está distribuido en 10% respectivamente para el líquido cefalorraquídeo y para el flujo sanguíneo. Así pues, cuando se da un aumento de volumen en alguno de estos componentes, se da una compensación limitada por alguno de estos, por algún componente restante. Entonces, así pues, la presión intracraneal está determinada por la presión que juega el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Y entonces, así se determina por medio de esta ecuación
que está dada por la presión del líquido cefalorraquídeo en el seno sagital, sumado al producto de la formación del líquido cefalorraquídeo por la resistencia al flujo del líquido cefalorraquídeo. Así pues, tenemos que en los adultos ya se ha establecido un valor normal cercano de la presión intracraneal alrededor de los 20 milímetros de mercurio. En pediatría esto no es del todo sencillo, no se ha logrado un consenso como tal para establecer cuál es el valor normal de la presión intracraneal. Sin embargo, la tendencia actual es a que juega o está normalmente alrededor de los 9 a los 21 milímetros de mercurio. Entonces, así pues, definiremos hipertensión intracraneal, una presión intracraneal sostenida mayor de 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos, que tenga signos y síntomas de hipertensión intracraneal, que los veremos más adelante. Otro concepto fisiológico fundamental es la presión de perfusión cerebral, la cual es la diferencia entre la presión media sobre la presión intracraneal. Así pues, en el contexto de un trauma craneoencefálico tenemos que la hipotensión o el aumento de la presión intracraneal juegan un papel fundamental en la presión de perfusión. Es decir, que toda hipotensión puede disminuir la presión de perfusión cerebral y llevar a lesiones isquémicas cerebrales, y que la presión y que un aumento de la presión intracraneal tendrá un mecanismo compensatorio tratando de subir la presión arterial media con el fin de preservar dicha presión. Entonces, esta presión está dada con el fin de mantener un flujo sanguíneo cerebral que cumpla con todas las demandas metabólicas del cerebro. Hay factores que pueden afectar dicho flujo sanguíneo cerebral, como son la presión arterial de oxígeno, la PSO2, y un mecanismo intrínseco del cerebro que es la autorregulación. Entonces tenemos que PaO2 por debajo de 50 milímetros de mercurio hará una vasodilatación en los vasos sanguíneos cerebrales con el fin de aumentar el flujo sanguíneo cerebral, mientras que una hipercapnia también tendrá este efecto de vasodilatación, y la hipocapnia hará vasoconstricción disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Así pues, la autorregulación es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos cerebrales de aumentar o de disminuir las resistencias vasculares de dichos vasos con el fin de mantener un flujo sanguíneo constante a diferentes cambios de presión. En los adultos se sabe que este rango está entre los 60 y los 150 milímetros de mercurio de la presión arterial media. En los niños, más específicamente en los niños menores de 5 años, es muy difícil o ha sido muy difícil determinar este valor, dado a que ellos poseen presiones arteriales sistólicas mucho menores que en los adultos. Entonces, en pediatría no se tiene un valor específico para este mecanismo de autorregulación. Así pues, también se sabe que las distintas zonas cerebrales específicas son capaces de modificar dicha resistencia dependiendo de sus demandas metabólicas que necesiten bajo diferentes tipos de actividades. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que luego de un trauma craneoencefálico se producen básicamente dos tipos de lesiones. La lesión primaria, que es la lesión intraparenquimatosa que se produce inmediatamente después del trauma y cuya única intervención que podemos hacer para ella es la prevención, las campañas de prevención que disminuyan los accidentes de tránsito y la violencia como tal. Y ya la lesión secundaria es aquella que aparece debido al aumento de la demanda metabólica y de la hipoperfusión que se da cerebral luego de un trauma craneoencefálico, y es la que nos enfocamos en nuestras medidas terapéuticas para prevenirla. Entonces, ¿qué condiciones pueden favorecer una lesión secundaria? La hipoxia, como ya lo hemos dicho, y la hiperoxia, que hoy en día sabemos que aumenta radicales libres, que es igual de dañina que la hipoxia. Además, la hipocapnia y la hipercapnia, dado que estas pueden afectar el flujo sanguíneo cerebral, la hipotensión, la hipertensión intracraneal, la hipertermia, la hipoglucemia y la hiperglicemia como tal. Entonces, una vez que se da un trauma craneoencefálico, fisiopatológicamente el cerebro pierde su capacidad de autorregulación, llevando a que se dé un aumento del flujo sanguíneo cerebral,
que va a favorecer posteriormente a un aumento en la producción del líquido cefalorraquídeo por esa hiperemia que se da por la pérdida de autorregulación. Ya posteriormente, si hay insuficiencia respiratoria por la pérdida del control de la respiración central, se puede producir hipercapnia o hipoxia, la cual van a tener un efecto de vasodilatación, o por el contrario, si se da una hiperventilación, puede favorecer a vasoespasmos de los vasos cerebrales, produciendo isquemia y edema en este caso. Y ya mecanismos per se por el trauma son las hemorragias y el edema cerebral que esto conlleva. Entonces, dentro de la clasificación tenemos la escala de coma de Glasgow y la escala de coma de Glasgow modificada para pediatría, en donde la debemos hacer, y según la puntuación lo clasificaremos en leve, moderado y severo, siendo para este caso puntual el trauma craneoencefálico severo con una puntuación de Glasgow menor de 9. Puntualmente la puntuación de la escala de motora se ha documentado que es un factor pronóstico de mortalidad en el trauma craneoencefálico severo. Ya entrando al enfoque y manejo del trauma craneoencefálico, como hemos visto durante todo el día con los diferentes ponentes, tenemos que el paciente críticamente enfermo debe evaluarse con el enfoque PALS, que brinda el triángulo de aproximación pediátrica, y posteriormente la evaluación primaria con el ABCDE, donde nos va a permitir identificar de forma rápida cómo está el estado neurológico del paciente, la respiración y la circulación, con el fin de identificar casos de falla respiratoria o de shock que puedan aumentar la lesión secundaria. Siempre tener en cuenta que debe hacerse una restricción del movimiento cervical, porque en todo paciente con trauma craneoencefálico debemos sospechar, hasta que se descarte lo contrario, una lesión de columna cervical. Entonces, luego de eso debemos evaluar la escala de coma de Glasgow, en donde todo paciente que tenga una escala de coma de Glasgow menor de 8 o que pueda disminuir rápidamente, se debe hacer una intubación endotraqueal. Se deben evaluar los signos de herniación con el fin de tomar medidas terapéuticas lo más pronto posible, y nuevamente insistiendo en la evaluación primaria en el ABCDE, con el fin de identificar otros posibles politraumatismos que favorezcan nuevamente hipoxia e hipotensión. Entonces, entrando ya en la vía aérea y en la oxigenación, tenemos que un paciente que esté consciente y que hemodinámicamente esté estable, que mantenga tensiones arteriales adecuadas, puede recibir simplemente oxígeno suplementario y una vigilancia con los posteriores estudios para descartar complicaciones. Si el paciente, por el contrario, tiene una escala de coma de Glasgow menor de 8, que pueda disminuir rápidamente, está inestable hemodinámicamente y tiene datos de insuficiencia respiratoria, debemos asegurar la vía aérea, siempre teniendo en cuenta la restricción de la columna cervical hasta que se descarte el compromiso de dicha parte. Entonces, si ya decidimos que nuestro paciente lo vamos a intubar, debemos hacer una adecuada secuencia de intubación rápida, en donde la peroxigenación juega un papel importante, ya que nos va a garantizar un tiempo de apnea seguro durante la laringoscopia. Posteriormente, está la opción de, si deseamos premedicar al paciente, históricamente se ha usado el fentanil y la lidocaína para este paso, con el fin de disminuir la presión intracraneal. Sin embargo, actualmente se ha comprobado que la lidocaína tiene poco efecto durante este paso para disminuir la presión intracraneal, y que el efecto del fentanil puede ser algo escaso. Entonces, idealmente, pues, es opción del médico tratante si quiera premedicar o no a su paciente. Si ya usted decide premedicarlo o no y llega a la fase de inducción, entonces debe escoger cuáles son los mejores fármacos para poder realizar de forma rápida y segura la intubación del paciente. Entonces, el fármaco ideal para intubar a un paciente con trauma craneoencefálico severo es aquel que sea capaz de producir amnesia, analgesia, que tenga un rápido mecanismo de acción, una vida media corta, y que tenga pocos efectos hemodinámicos. Aún así, pues, creemos que cuando hablamos de sedantes, el etomidato, el tiopental y el propofol tienen efectos neuroprotectores.
¿De qué va a depender la escogencia de cada uno? Del compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Porque tanto el tiopental como el propofol pueden disminuir las resistencias vasculares y causar hipotensión. Entonces, en un paciente inestable, el medicamento de elección va a ser el etomidato, mientras que el tiopental y el propofol se reservan para aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente y que no están hipotensos. Haciendo o colocándole un pequeño asterisco al propofol, en donde no se debe usar, o la recomendación en pediatría es a no usarlo como medicamento de mantenimiento para infusión continua, porque se asocia a acidosis láctica. Recordar que el etomidato puede producir supresión de la glándula suprarrenal. Sin embargo, clínicamente pues se ha visto que son más los beneficios que los efectos adversos que pueda producir el etomidato en los pacientes con trauma craneoencefálico. Señalo la ketamina porque históricamente se ha hecho o se le ha adjudicado un efecto de aumentar la presión intracraneal. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto actualmente está debatido y hay controversia. Lo que ya les comentaba, el propofol es capaz de disminuir la tasa de metabólica del cerebro, o sea, tienen efectos neuroprotectores igual que el tiopental. Además, el propofol a dosis alta por encima de 5 miligramos kilo hora puede producir una supresión de la actividad cerebral y es muy útil en pacientes con estatus epiléptico. El midazolam también es una opción en estos pacientes, sin embargo, tiene el problema de que puede producir taquifilaxia y va a requerir cada vez más dosis para lograr sedación del paciente, sobre todo en las dosis de mantenimiento. Además, comparado con los demás sedantes, el midazolam tiene una tasa de extubación más retardada porque se acumula en el tejido adiposo. Entonces, como les venía diciendo, la ketamina está controvertido porque es muy contrario a lo que se venía diciendo. Se ha visto últimamente que es capaz de disminuir la presión intracraneal y tiene pocos efectos hemodinámicos, con un rápido mecanismo de acción y una vida media muy corta. Entonces, así pues, como lo vemos en este estudio, que fue un ensayo clínico abierto, en donde la intervención fue observar la respuesta de la presión intracraneal posterior a la administración de ketamina. Para ello dividieron dos grupos, un grupo en donde aplicaban la ketamina previo a una intervención potencialmente estresante, como es la colocación de una sonda o la aspiración, y en los pacientes que tenían presión intracraneal elevada refractaria a la terapia de primer manejo. Entonces, en estos pacientes se le administró ketamina, pero previo a su administración se registró la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, y luego de la administración se observó cada minuto estas variables durante 10 minutos con el fin de evaluarla. Entonces, aquí en esta gráfica lo que podemos ver en la primera columna son el comportamiento de todos los pacientes, tanto del grupo 1 como del grupo 2 minutos después de la aplicación de ketamina. En la columna 2 vemos el grupo 1 sometido a situaciones estresantes, y en la columna 3 vemos los pacientes que fueron con hipertensión intracraneal refractaria a la terapia de primer manejo. La fila A, B y C hace referencia a la presión intracraneal, a la presión de perfusión cerebral y a la presión arterial media. Como podemos ver, en todos tres grupos hubo una disminución de la presión intracraneal, manteniendo una presión de perfusión cerebral y una presión arterial media casi que sin cambios, haciendo pues que se haya llevado a cabo esta revisión sistemática en donde compararon también el efecto, o buscaron el efecto de la ketamina en la presión intracerebral. Los dos primeros estudios incluyeron solamente población pediátrica de 1 a 16 años, y hubo dos estudios que incluyeron tanto población pediátrica como población de adultos. Sobre todo la población pediátrica fueron adolescentes de 16 a 17 años más o menos. Entonces vemos que en todos estos estudios encontramos que la ketamina no tuvo ningún efecto o no aumentó la presión intracraneal, y que por el contrario la tendencia era disminuirla. Entonces el mensaje es que si no tenemos más medicamentos para realizar una secuencia de intubación rápida o la inducción, podemos utilizar la ketamina de forma segura.
Así pues, aquí hay diferentes recomendaciones para sedar a los pacientes según la condición sobre la que tengan luego de un trauma craneoencefálico y si tienen alguna comorbilidad asociada, como ya sea disfunción hepática, renal o inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son las mejores opciones? La Fundación del Trauma Craneoencefálico en sus guías recomienda pues que no se deben utilizar los bolos de fentanil y de midazolam luego de una crisis de hipertensión intracraneal, porque se ha visto que por el contrario pueden tener efectos de hipoperfusión cerebral y que no va a disminuir la presión intracraneal. Y como ya les comentaba, la infusión prolongada de propofol no se debe dar en aquellos pacientes con hipertensión intracraneal refractaria. Cuando hablamos de infusión prolongada es por encima de 48 horas por el efecto de la acidosis láctica que puede producir en ellos. Los bloqueadores neuromusculares se deben manejar con cuidado, dado que si el paciente presenta convulsiones, luego van a ser subclínicas y no la vamos a evidenciar. Siempre que se vaya a usar bloqueadores neuromusculares, debemos hacer un monitoreo electroencefalográfico continuo con el fin de determinar si hay alguna crisis epiléptica que esté teniendo el paciente. Luego, entrando a la circulación, también vamos a encontrar que se debe corregir la hipotensión lo más rápido posible, como ya lo hemos dicho, para prevenir o para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. La reanimación debe ser con líquidos isotónicos. Históricamente se ha usado pues la solución salina al 0.9% y se deben evitar pues los líquidos hipotónicos. Aquí hay un poquito de controversia actual, aunque pues la recomendación actual es seguir usando la solución salina. Objetivos de la tensión arterial en pediatría es difícil, pues por lo que hemos comentado, es variable. Lo que está claro es que debemos evitar la hipotensión. Y la recomendación actual dice que debemos llevar la presión arterial sistólica en un 50 a un 75% de los valores normales para la edad. Esa es la meta como más aceptada en la actualidad. Entonces, ¿qué cantidad de líquido debemos darle al paciente? Dice que debemos restringir al paciente a un 75% de las necesidades basales con el fin de garantizar un balance neutro y mantener un gasto urinario superior a 1 mililitro por kilo hora. Se debe, como ya hemos dicho, como les mencioné, la solución salina al 0.9%, con la opción del médico de iniciar o adicionar dextrosa dentro de las primeras 48 horas. Eso va a depender del comportamiento de la glicemia del paciente, considerándose normoglucemia para el trauma craneoencefálico una glucometría por debajo de 180 y toda glucometría o glicemia por encima de 198 en 2 mediciones consecutivas debe iniciarse manejo con insulina. La recomendación a iniciar la nutrición generalmente se debe iniciar después de las 72 horas del trauma craneoencefálico. Entonces, les decía que para el manejo de la terapia hídrica está controvertido, pues históricamente se ha dicho que el lactato de Ringer, al ser una solución hipotónica, debe mantenerse o no debe usarse en los pacientes con trauma craneoencefálico, dado que puede aumentar la presión intracraneal por el lactato. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas soluciones como el Plasma-Lyte, ha entrado un poquito de controversia y hay estudios en donde muestran que pudiese ser igual o no pudiese ser inferior a la solución salina para el manejo de estos pacientes. ¿Esto en qué consiste? En que ya hemos descrito pues, que hay soluciones balanceadas y las no balanceadas como la solución salina, que puede tener efectos adversos como la acidosis hiperclorémica, que puede llevar a acidosis metabólica y daño renal, con un aumento en la terapia de reemplazo renal. Entonces, por eso es que se ha buscado el manejo de estos pacientes con soluciones balanceadas. Para eso, este network metaanálisis comparó los diferentes tipos de cristaloides y coloides, encontrando pues que los coloides se asociaban a un aumento de la mortalidad y que entre los diferentes cristaloides no se encontró pues ninguna diferencia significativa en la reducción de la mortalidad
y que por ende, pues, sin embargo, las soluciones dentro de los cristaloides se encontró que la solución salina hipertónica al 3% pudiese ser utilizada como terapia de reanimación hídrica, dado que disminuía las tasas de requerimiento hídrico en estos pacientes. Sin embargo, como podemos ver, pues son pocos los estudios que hay con solución salina hipertónica y algunos actuales que son contradictorios en donde dice que dicho beneficio no es tan del todo cierto. Así pues, necesita mucho más estudios para evaluar este comportamiento de la solución salina hipertónica en el trauma. Y vemos que luego de la solución salina hipertónica, la que mejor comportamiento tuvo fue las soluciones balanceadas como el Plasma-Light. Entonces, se requieren muchos más estudios que comparen solución salina y Plasma-Light, que es una solución isotónica. Luego, otro aspecto que debemos tener en cuenta es que una vez se dé el trauma inicial, se produce a nivel de la circulación lo que conocemos como primer golpe, que lleva a un daño tisular, el cual va a desencadenar una respuesta inflamatoria, la cual va a depender tanto de la reanimación que le demos a nuestro paciente como la de la gravedad del trauma. Traumas craneoencefálicos severos generalmente desencadenan una respuesta inflamatoria severa, en donde por todos estos mecanismos que vemos aquí va a terminar dándose un estado hipocoagulante y un aumento de la permeabilidad capilar, que puede ser amplificado por mecanismos que conocemos como segundos golpes, los cuales dentro de esos tenemos lo que conocemos como la triada letal, que está dado por la acidosis metabólica, coagulopatía e hipotermia. Si no hacemos una adecuada reanimación de nuestros pacientes, este segundo golpe va a amplificar la respuesta inflamatoria sistémica y va a llevar a nuestro paciente a una falla multiorgánica con posterior muerte. Entonces, dentro de la triada de la muerte, quiero hacer la triada letal, principal énfasis en la coagulopatía inducida por trauma, que puede ser por mecanismos endógenos o exógenos, dentro donde juega un papel importante la reanimación hídrica, ya que podemos hacer una reanimación hídrica excesiva y llevar a una hemodilución del paciente con depresión de los factores de coagulación, creando así un círculo vicioso entre hipotermia y acidosis y con él la posterior muerte de nuestro paciente. Entonces, ante este concepto de la coagulación inducida por trauma, en adultos se creó un concepto que se llama reanimación con control de daños, que ha sido extrapolada a pediatría, algunos conceptos, porque no todos han sido llevados, pues no se pueden extrapolar ya desde el punto de vista fisiológico. Esta reanimación lo que busca es prevenir el desarrollo de shock hemorrágico descontrolado, evitando la amplificación de dichos mecanismos fisiopatológicos que mencionamos, y se focaliza en un restablecimiento precoz de la perfusión oportuna y balanceada administración de hemoderivados y no solamente de cristaloides. Entonces, los pilares de esta reanimación con control de daños tenemos la limitación del uso de cristaloides, la corrección de la acidosis y la hipotermia, una, entre comillas, hipotensión permisiva, esto es más en adultos, ya lo veremos que en pediatría no va, una reanimación hemostática que incluye, además de líquido, glóbulos rojos, plasma y crioprecipitado. Y la cirugía con control de daños si así lo merita el paciente. Entonces, dentro de la limitación de cristaloides en pediatría, la evidencia actual recomienda que no debemos superar los 100 a 150 mililitros por kilo día durante las primeras 24 horas. Este volumen incluye el uso de hemoderivados, no solamente de cristaloides isotónicos. La hipotensión permisiva, como le dicen en pediatría, actualmente no tiene recomendación y fisiológicamente parece no poderse llevar a cabo en pediatría, dado a que la hipotensión en casos de shock en pediatría es un signo de aparición tardía. Entonces, si nosotros esperamos pues que nuestro paciente haga hipotensión, muy seguramente vamos a poner a sufrir mucho más al cerebro, que en la edad pediátrica tiene unas demandas metabólicas mucho más altas. Y la reanimación hemostática es que consiste en que si ya hemos alcanzado una reanimación hídrica de 40 a 60 cc por kilo, debemos pensar en administrar hemoderivados con el fin de evitar dicha coagulopatía inducida por trauma.
En adultos es la recomendación actual o lo que se recomienda actualmente es realizar una transfusión, una reposición con una relación de 1-1-2, siendo para plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Dicha recomendación, pues, en pediatría se mantiene, es decir, que el volumen de plasma y de plaquetas no debe superar la relación, la transfusión de los glóbulos rojos. Siempre debe ser de 1-1-2, es decir, en adultos es una unidad de plasma y de plaquetas por 2 unidades de glóbulos rojos. Ya una vez hagamos la evaluación primaria y la estabilización de nuestro paciente, debemos seguir con la evaluación secundaria, en donde evaluemos los mecanismos de la lesión, si el paciente llevaba el cinturón de seguridad o no, si tenía algún tipo de protección como casco o cómo está la condición de los demás pasajeros que viajaban con el paciente. Se deben interrogar síntomas claves como la pérdida prolongada y o alteración del estado de conciencia, vómitos, cefalea y qué tan rápido han progresado esos síntomas. Durante el examen físico debemos exponer completamente a nuestro paciente, buscar traumas asociados, mirar la evaluación general, hacer un examen neurológico detallado y descartar algún tipo de trauma secundario a un maltrato infantil. El examen físico neurológico busca medir pues, el nivel de conciencia con la escala de Coma de Glasgow, mirar cómo está la respuesta pupilar y sus reflejos que orientarían hacia una posible herniación, evaluar los movimientos oculares, el fondo de ojo, la otoscopia, también nos brinda información relevante. Además, se debe buscar los reflejos del tronco encefálico, reflejos tendinosos profundos y la respuesta al dolor, como también evaluar signos de compromiso de fractura de base de cráneo, evaluar el tórax y abdomen porque se asocian los traumatismos torácicos y abdominales a los traumas craneoencefálicos y buscar si hay un tipo de deformidad que nos oriente a alguna fractura o lesiones osteomusculares asociadas. Ya dentro del manejo no farmacológico tenemos que se debe colocar al paciente en una posición con la cabecera a 30 grados, ya que mejora el drenaje venoso y disminuye la presión intracraneal. Se debe hacer un control térmico evitando tanto la hipotermia como la hipertermia. La hipotermia como terapia inicial no tiene evidencia actualmente y se debe realizar el manejo quirúrgico si así lo amerita. Una escala de Coma de Glasgow menor de 12 o más alta con anomalías en el TAC debe ser evaluado por el neurocirujano siempre. Y ya entrando pues al tratamiento farmacológico, se debe hacer una pseudoanalgesia óptima y un bloqueo neuromuscular evitándose al máximo, como ya lo hemos visto anteriormente. Está también la terapia hiperosmolar para disminuir la presión intracraneal, la profilaxis anticonvulsivante y las medidas heroicas, por decirlo así, en caso de hipertensión intracraneal refractaria con signos de herniación. Entonces, para la terapia osmolar tenemos que está la solución salina hipertónica, dentro de todas ellas la que mayor evidencia tiene es la solución salina al 3%, y el manitol, que lo que va a hacer es producir una diuresis osmótica y se administra una dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo dentro de 4 a 6 horas, según sea necesario. Dentro de estas dos, pues no hay ninguna que sea superior a la otra. Sin embargo, las guías actualmente recomiendan el uso de solución salina hipertónica por encima de manitol, dado a que esta pudiese ser utilizada también como terapia de reanimación hídrica en los pacientes con trauma craneoencefálico grave. Entonces, aquí vemos las diferentes dosis que se deben usar si lo quieres usar uno en bolo o en infusión continua, y recomiendan un bolo de solución salina hipertónica al 23.4% en caso de hipertensión intracraneal refractaria. Siempre se debe tener en cuenta los niveles de sodio sérico, nunca dejarlo subir por encima de 160, ya que por encima de este valor puede ocurrir trombosis venosa profunda y por encima de 170 se produce anemia y trombocitopenia. Como les mencioné, pues esta guía de manejo del edema cerebral en pacientes neurocríticos recomienda pues que usemos la solución salina por encima del manitol por la razón que ya les comenté anteriormente, pero que el manitol es igual de efectivo aunque que la solución salina hipertónica,
y que esta recomendación está dada porque los estudios que se hacen que respaldan el uso de mannitol no son epidemiológicamente no son tan fuertes como los que respaldan el uso de solución salina hipertónica. Ya para la profilaxis anticonvulsivante vemos que las crisis postraumáticas se presentan en un 10% de los traumas craneoencefálicos y que dichas crisis aumentan la demanda metabólica del tejido cerebral. Estas convulsiones pueden ser tempranas o tardías, tempranas si se presentan antes de los 7 días, dentro de los primeros 7 días de la lesión, perdón, y tardías si se presentan después de los 7 días de la lesión, definiendo una epilepsia postraumática, crisis recurrentes que se dan después de los 7 días de la lesión. En un paciente con un trauma craneoencefálico severo siempre debemos tratar de tener un monitoreo electroencefalográfico continuo que permite evaluar el requerimiento o continuar esta terapia anticonvulsivante después de los 7 días de la lesión. La recomendación actual es solamente usarlo para prevención de crisis tempranas y luego de los 7 días, si no tenemos evidencia de una crisis, debemos retirar la terapia anticonvulsivante. Así pues, ¿qué fármaco vamos a usar? Actualmente se recomienda usar o fenitoína o levetiracetam. Tampoco hay ningún estudio que muestre la superioridad de uno sobre el otro, pero la recomendación actual es usar más levetiracetam que fenitoína, dado que el levetiracetam se considera mucho más fácil de administrar y tiene menos efectos hemodinámicos comparados con la fenitoína. Y ya en caso de tener una hipertensión intracraneal refractaria, debemos someter al paciente a un coma barbitúrico durante 48, máximo 72 horas. Se puede considerar una hipotermia moderada entre de 32 a 34 grados centígrados. Se debe hacer una hiperventilación o se puede hacer una hiperventilación llevando al paciente entre 28 y 34 milímetros de mercurio la PaO2. Esto no por mucho tiempo o vigilándolo estrechamente, dado que si hacemos una hiperventilación excesiva podemos aumentar las lesiones isquémicas a nivel cerebral y se debe aumentar las dosis de las terapias osmolar o aumentar la concentración de la solución salina hipertónica. Se debe evaluar también neuroimágenes que descarten algún tipo de lesión otra vez o de resangrado que sea susceptible de un procedimiento quirúrgico y evaluar otro tipo de neuroimágenes como el Doppler transcraneal. Así pues, como conclusión, tenemos que el trauma craneoencefálico es una consulta habitual en los servicios de urgencia en donde el tiempo juega un papel fundamental y que todas las medidas deben ir dirigidas hacia evitar dichos traumas con el fin de no tener que intervenir lesiones secundarias, sino prevenir las lesiones primarias. Y como mensaje le quiero dejar pues que los niños nunca se mueren de WXYZ, sino por el contrario se mueren por olvidar la secuencia ABCD. Así que recuérdenlo siempre, la evaluación primaria del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto, por todos estos consejos para el abordaje en urgencias del paciente que ingresa con trauma craneoencefálico, de gran importancia para el pediatra y sin duda para todos los profesionales de la salud. Damos paso a una de mis ponencias favoritas y que me apasiona en el área de la hematología, complicaciones agudas de anemia de células falciformes. ¿Sabes reconocerlas? ¿En cuáles debes pensar? Si aún no lo sabes, pues presentamos al doctor William Bárcenas, hemato-oncólogo pediatra y docente de posgrado de pediatría de la Universidad del Norte, con esta espectacular ponencia para ustedes. Adelante, doctor. Bueno, en este momento, mientras resolvemos algunos problemas técnicos, les recordamos a todos que pueden estar activos en nuestras redes sociales,
Recuerden que pueden ganar muchos premios si se encuentran activos. Estamos en Instagram y en Twitter como @Uninor. En ellos pueden tuitear todos los datos curiosos que puedan encontrar en nuestras ponencias. Dando paso y para resolver un poquito de los inconvenientes que tenemos acá, vamos a dar paso a una ponencia a cargo del doctor Gerson Rodríguez con intoxicaciones en pediatría, mientras podemos resolver los otros problemas técnicos. ¿Ahí se logra ver? Sí, señor, ahí se ve. Ok, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Para mí es un placer representar a la Universidad del Norte con esta ponencia de intoxicaciones en pediatría, pasos para no olvidar. En realidad, hablar de intoxicaciones es un tema bastante extenso, sin embargo, voy a intentar resumir lo más que puedo el manejo del paciente intoxicado en el área de urgencias. Quiero iniciar mostrándoles el panorama de trabajo que les quiero traer para la tarde de hoy. La idea de esto es resumir los puntos claves de cada una de estas intervenciones, teniendo en cuenta la mejor evidencia actual disponible para cada uno de ellos. De tal manera que quiero iniciar definiendo lo que es intoxicación. Recordemos que la intoxicación no es más que un estado clínico alterado que se va a manifestar como la enfermedad o muerte y que va a resultar de la exposición a un xenobiótico. En este contexto, sería lógico definir un xenobiótico como toda una sustancia o cualquier sustancia que me puede ser capaz de interactuar con el organismo independientemente si esta sustancia es biológica, física o química. De tal manera que para contextos de la charla voy a definir el xenobiótico en dos tipos, lo que es veneno y lo que es tóxico. Siendo un veneno una sustancia que a dosis suficientemente pequeñas me puede resultar una alteración del estado clínico, mientras que un tóxico es una sustancia física o química que necesita una dosis suficientemente alta para producir la alteración del estado clínico. Ahora, ¿qué pasa con pediatría? En pediatría, digamos que lo más importante es la prevención. La prevención y la educación de los padres, la educación en la casa, y es muy usual que nosotros en la casa encontremos productos que no son para el consumo humano en envases de sustancias que son para el consumo humano. Por ejemplo, el envasar el cloro o el barsol o el petróleo en una botella de Coca-Cola. De tal manera que en este contexto la intoxicación más frecuentemente en niños es lógicamente la vía oral. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños se encuentran en esa etapa oral, en una etapa de búsqueda, son curiosos, todo lo quieren probar. Sumado a eso, está el hecho de que en Colombia se comercializan sustancias de alta toxicidad que en otros países son reguladas o incluso no se les puede conseguir. Por ejemplo, plaguicidas de categoría 1 como el paraquat, que tienen una altísima mortalidad, o incluso el caso de los rodenticidas como el campeón o el fluoracetato de sodio, son sustancias que solo se consiguen en Colombia y que no tienen control por parte de nuestras autoridades sanitarias. Además, podemos ver que el exceso de limpieza que tienen muchas mamitas o esa pasión por la limpieza que las hace combinar el cloro con ácido muriático, generando reacción exotérmica y provocando unos vapores que pueden llegar a causar neumonitis química en los niños más pequeños, o incluso, miren aquí abajo, la comercialización de productos tóxicos en envases que históricamente hemos asociado a productos de consumo humano. Todo esto hace que los niños sean una población muy vulnerable, de tal manera que el primer mensaje que les traigo el día de hoy es la prevención y la educación es la clave para evitar la intoxicación en el niño. Epidemiológicamente, ¿cómo se comportan las intoxicaciones en la población pediátrica? Pues vamos a ver más adelante que en Colombia no tenemos muy buenas estadísticas y esto tiene muchas limitantes a la hora de estudiarlas y vamos a ver por qué. Vemos que a diferencia de países como en Estados Unidos, donde si el niño se come un chocolate y el chocolate le produce diarrea, esto se reporta y esto se ve en sus estadísticas, se evidencia en las estadísticas.
Entonces, a nivel internacional, vemos como los niños menores de 2 años representan hasta el 30% de los casos de intoxicación y los niños hasta los 5 años van a representar, los niños hasta los 5 años van a representar casi el 50% de todas las exposiciones humanas. Ahora, miren esto, qué curioso es, y es que hasta los 12 años los varoncitos son la población que está más expuesta a sustancias tóxicas y esa distribución se invierte en la población adolescente y en adultos, donde las mujeres obviamente son las más expuestas. Y esto implica un contexto psicosocial y de género un poco más profundo cuando vemos que las exposiciones intencionales son más frecuentes en la población adolescentes y adultos, de tal manera que las niñas adolescentes tienen una mayor intencionalidad de suicidio, aunque afortunadamente no lo saben hacer muy bien. ¿Por qué? Porque hasta los 19 años la población infantil solamente representa un 6% de toda la mortalidad atribuida a intoxicaciones. ¿Qué es lo otro que quiero hacer énfasis con respecto a la epidemiología? Es esto. Es que miren cómo después del 2010 la intención suicida en la población adolescente aumentó significativamente. Pues muy probablemente tenga que ver con la globalización virtual que ofrecen las redes sociales desde su auge en el 2010 y la manera en cómo estos sitios pueden afectar la salud mental de nuestros niños. Y siempre debemos tener esto en cuenta a la hora de educar a los padres. En Colombia, las estadísticas no difieren mucho, no son muy diferentes a las internacionales, de tal manera que vemos que la población infantil representa el 40% de toda la población intoxicada y el 20% de los niños son menores de 5 años. Como vemos, las estadísticas son bastante limitadas, pero podemos rescatar algo de ellas. Por ejemplo, miren acá, esta es la población menor de 5 años. Miren que prima la intoxicación por sustancias químicas, palabras más, palabras menos, el descuido por parte de los padres. Pero también es importante destacar la intoxicación por medicamentos. Y esta es una de las principales limitaciones que tienen nuestras estadísticas, y es que no discrimina el tipo de medicamentos ni el contexto en el que ocurre, pero pues considero que el descuido y la sobredosificación puede llegar a ser lo más frecuente en este grupo de edad. Ahora, esto también es muy importante, y ojo con esto, en la población adolescente las sustancias tóxicas son los más frecuentemente involucrados, y esto representa un problema enorme en la medida en que actualmente los jóvenes son tan ocurrentes que utilizan vías de administración tan inusuales como lo son la vía rectal y la vaginal. Así que ojo con un adolescente que se presenta al servicio de urgencias con un toxidrome tipo qué sé yo, adrenérgico u opioide con alteración del estado mental. Estos pacientes sí o sí se van a ganar una revisión exhaustiva. ¿Qué otra limitación tienen nuestras estadísticas? Y lo podemos ver acá, es que no discrimina regiones, por lo tanto, no sabemos qué vamos a requerir para nuestra urgencia. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, si bien es cierto, no conocemos qué tantas intoxicaciones por cianuro tenemos, sin embargo, uno, es un antídoto barato, que es el tiosulfato de sodio. 2, no podemos conseguirlo tan fácilmente porque es tan barato que no tenemos un doliente que asuma los costos. Y 3, lo que no se hizo en los primeros 20 minutos de la intoxicación, pues ya no lo vamos a hacer por el paciente. Por lo que es un antídoto que considero debe estar en todos los servicios de urgencia, pero como no sabemos qué tan común es la intoxicación, no disponemos de él. Ya entrando en la parte clínica del tema, recordemos que en toxicología no siempre vamos a alcanzar una buena evidencia con respecto a las intervenciones. ¿Por qué? Porque no es ético intoxicar a una persona y demostrar tratamientos, y mucho menos si se trata de niños. De tal manera que aquí la clave es adaptar la fisiología del niño a la toxicología. Recordemos otros 2 conceptos. El primero es el concepto de toxicocinética. La toxicocinética es el tránsito de un xenobiótico por el organismo, y ese tránsito, en ese tránsito se van a realizar transformaciones físico-químicas sobre el tóxico, de tal manera que palabras más, palabras menos, la toxicocinética es lo que el organismo le hace al xenobiótico. Por otro lado, tenemos la toxicodinamia. Con esto lo que intentamos es descifrar el mecanismo de acción tóxica, es decir,
cómo ese tóxico unido al receptor me va a producir un efecto clínico. A modo muy simplista, es lo que el tóxico hace sobre el organismo. El niño es especial, el niño es diferente. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el niño se comporta distinto. Y esas modificaciones fisiológicas es la razón por la cual los tóxicos se van a comportar distinto teniendo en cuenta la edad. Es decir, me va a cambiar la toxicocinética en el niño. De una forma rápida, miremos aquí en el panel C. En el panel C nos ejemplifica cómo cambia la estructura y la función del tracto gastrointestinal con la edad. Por ejemplo, miren el pH gástrico, que es la barra roja, mire cómo va cambiando con la edad, y esto determina directamente la cantidad que una sustancia se puede absorber. Y es, por así decirlo, la razón, por ejemplo, por la cual el fenobarbital necesita dosis mayores en niños menores para alcanzar un efecto terapéutico. Miren aquí en el panel B. En el panel B, miren cómo las reservas adiposas en el niño son mucho mayores, de tal manera que le permite que se acumulen tóxicos lipofílicos. Además, miren durante el primer año de vida cómo estos niños tienen una mayor proporción de agua corporal total, por lo tanto, las sustancias hidrosolubles van a tener un mayor volumen de distribución. Aquí en el panel A vemos cómo se retrasa la maduración de la actividad enzimática en el niño, que las actividades enzimáticas, recuerden, son necesarias para la eliminación de los tóxicos, de tal manera que la acetilación se logra aproximadamente a los 10 años, mientras que la sulfatación se logra hasta los 3, 4 años. Y aquí vemos cómo la piel del niño, por un estrato córneo más delgado, es significativamente más expuesta a una intoxicación por sustancias como, por ejemplo, los organofosforados, que se absorben muy bien por la piel. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Pues, ¿qué es lo que les trato de decir con todo esto? Que el paso del tóxico por el cuerpecito de un niño se va a comportar distinto teniendo en cuenta la edad. Va a cambiar la toxicocinética. Para que tengan una idea cómo varía la toxicodinamia, pues a modo de ejemplo les quise traer esta gráfica en donde ejemplifico múltiples estudios que han demostrado cómo el receptor de GABA varía teniendo en cuenta la edad y varía en actividad, en expresión y en afinidad por los neurotransmisores. De tal manera que los lactantes son mucho más vulnerables al efecto depresor de las benzodiazepinas. En conclusión, el segundo mensaje que les traigo la tarde de hoy es que el niño o el adolescente intoxicado no se debe evaluar ni tratar según los parámetros del adulto. Debemos individualizarlo según su edad y obviamente según sus características fisiológicas, como acabamos de ver. Ya teniendo claro cómo o por qué el niño intoxicado debe ser tratado de una forma especial, pues les propongo trabajar sobre esta frase: la sospecha de intoxicación es la base del manejo. De tal manera que siempre debemos sospechar una intoxicación en pediatría cuando se presenta un niño, ya sea con un estado mental alterado, un brote psicótico sin causa aparente, vómitos incoercibles, un compromiso cardiorrespiratorio o incluso la presencia de arritmias en pacientes jóvenes, entre otras. Ahora, ¿qué es importante también que debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que existen intoxicaciones letales, que son unas bombas de tiempo. Y estas intoxicaciones van a tener una fase inicial asintomática y prolongada, seguida de un deterioro rápido del estado clínico. A modo de ejemplo, los raticidas tipo cumarínicos, o la intoxicación por acetaminofén, o la intoxicación por hierro, más tristemente la intoxicación por paraquat, donde la muerte ocurre aproximadamente a las 3 semanas por fibrosis pulmonar. Estos cuadros de mordeduras por serpiente tipo micrurus o la picadura por lactodectrus, donde la disfunción neurológica ocurre aproximadamente 24 horas después de haber ocurrido el evento. Más recientemente descritas los accidentes lonómicos o la exposición a aruga venenosa, que sí la tenemos en Colombia. Miren este caso, el evento ocurrió 5 días antes de la presentación a urgencias y fue con una presentación de sangrados masivos por mucosas y una coagulopatía severa, como pueden ver acá. Esto es un poquito más complicado de evaluar, pero no debemos pasar por alto nunca el abuso infantil, sobre todo en niños pequeños. Y ojo con la administración de jarabe de ipecacuana como una forma de imitar una enfermedad, por ejemplo, una gastroenteritis. De tal manera que
El tercer mensaje que les quiero compartir en la tarde de hoy es: siempre debemos descartar abuso infantil en el contexto de una intoxicación. Antes de evaluar al niño, tenemos que tener en cuenta que todo niño intoxicado es un factor de riesgo para el personal de la salud, de tal manera que siempre debemos usar las medidas universales de protección. Pero esto no aplica para todos los casos, es decir, yo no voy a tratar a un niño intoxicado con acetaminofén como un niño intoxicado por ejemplo, Lorban, que es un organofosforado. De tal manera que las sustancias que me constituyen ese riesgo significativo son las descritas acá en esta diapositiva, pero sí quiero llamarles la atención sobre algo muy importante, y es el usar guantes de nitrilo para tratar las intoxicaciones por estas sustancias. Miren, estos guantes parecen muy sencillos, pero tienen una malla porosa cerrada que impide la absorción de los agroquímicos, como por ejemplo el Lorban o los organofosforados, de tal manera que aquí, en este ejemplo o en este contexto, los guantes de látex no aplican. Sí o sí debemos usar los guantes de nitrilo. Cuando abordamos el paciente intoxicado, tenemos que tener claro que ese abordaje debe ser sistemático, pero también debe ser dinámico, de tal manera que para fines prácticos quise dividirlo en 3 fases, que son las fases aquí descritas. La primera fase es el ABCDE, ya el doctor Roberto en la charla previa nos ejemplificó cómo se maneja, pero independientemente del tóxico ingerido, esta fase se debe garantizar en todo niño. ¿Por qué? Porque sí o sí le debemos garantizar el soporte básico de vida a todo niño intoxicado. Y ya vamos a ver qué incluye esto. Ahora, habrán situaciones especiales, en particular estas 6 situaciones que requiere el manejo antibiótico de la fase 1. ¿Y cuáles son esos antídotos? La naloxona, el flumacenil y mucho cuidado con el flumacenil, ya vamos a ver por qué. La atropina, la difenidramina, el oxígeno y la tiamina. Estos son los 6 antídotos que se utilizan sí o sí en fase 1 para prevenir la mortalidad, obviamente según el contexto clínico en el que se presente el paciente. De aquí viene mi cuarto mensaje. Mi cuarto mensaje es: debemos tratar de identificar lo más pronto posible la intoxicación por opioides, benzodiazepinas, antihistamínicos, CO2, inhibidores de la acetilcolinesterasa y la deficiencia de tiamina. En esta fase 2, pues aparte de lo descrito acá, incluye el interrogatorio clínico. Además, es una fase importante porque me permite identificar la vía de intoxicación que tuvo ese paciente, y eso me va a permitir llevar a cabo las medidas de descontaminación si se requieren. Y ya con la fase 3 es la terapia antidótica y el manejo de las complicaciones. Ya vamos a ver algo más de esto. Ahora, iniciamos con fase 1, el ABCDE. Siempre antes de evaluar a un niño tenemos que tener presente que contamos con esta herramienta de evaluación pediátrica del triángulo de aproximación, que si bien no me establece un diagnóstico específico, nos va a permitir estimar la gravedad. Como ventaja es que se puede realizar rápidamente, solamente viendo al paciente, pero sobre todo nos permite determinar cuál es la alteración funcional más probable que tiene el niño. Ahora, independientemente del tóxico, siempre vamos a comenzar con una estabilización de la vía respiratoria, seguido de la evaluación de la respiración, la circulación, el déficit neurológico y el tratamiento de los traumatismos. A pesar de que el PALS no está diseñado o no tiene un enfoque en cuanto al paciente intoxicado, podemos aplicarlo sin problemas, siempre que tengamos claros algunas consideraciones, como por ejemplo, con respecto a la vía aérea, es muy fácil identificar el compromiso respiratorio en los pacientes que tienen depresión del sistema nervioso central. De tal manera que aquí el reto es predecir el deterioro respiratorio que puede llegar a tener un paciente intoxicado y que al momento de la consulta luce bien, sin ningún problema. Igualmente, podemos clasificar
esta vía aérea según cómo lo clasifica PALS en despejada, mantenible y no mantenible, teniendo claro que esa vía aérea despejada muy fácilmente se me puede progresar a una vía aérea no mantenible. Ahora, si nosotros sabemos que los medicamentos usados, por ejemplo, en secuencia de intubación rápida, tienen el potencial de producir hipotensión y bradicardia, entonces lo más coherente es utilizar la menor dosis posible para realizar la secuencia de intubación rápida. Y acá tenemos una ventaja, y es que en el contexto del paciente intoxicado, las opciones farmacológicas prácticamente se reducen a 3 tipos de medicamentos: las benzodiazepinas y los opioides para producir pseudoanalgesia, y la atropina como terapia antidótica en caso de inhibidores de la acetilcolinesterasa o tratamiento de la bradicardia por estimulación vagal. Ahora, que si me preguntan que si se puede usar anestésicos disociativos como la ketamina o moduladores del GABA como el propofol, sí, puede usarlos sin ningún problema, pero siempre evalúelos en el contexto adecuado. Con respecto a la respiración, ojo con esto, y es que la calidad de la respiración del paciente puede variar de una manera muy abrupta. Estos pacientes desarrollan insuficiencias respiratorias por muchas razones, como las vemos en esta tabla. Y puedo usar, según el contexto, pulsoximetría o capnografía para evaluar de una forma continua y no invasiva la oxigenación y la ventilación. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que independientemente de los mecanismos que me produzcan esta falla ventilatoria, esta insuficiencia respiratoria, si está presente, debo saber manejar tanto la hipoxemia como la hipercapnia según cómo se presente la falla. Con respecto a la parte circulatoria, la reanimación inicial no cambia. Vamos a establecer una vía venosa en el paciente estable, 2 vías venosas periféricas en el paciente inestable o una vía central, dependiendo de lo que cuenten. Se van a seguir administrando líquidos isotónicos a 20 cc por kilo en casos de shock y se van a reservar los vasoactivos si el shock no responde a líquidos. Esa parte no cambia. Aquí el punto que quiero enfatizar es la potencialidad que tienen los tóxicos de producir alteraciones en la conducción cardíaca. Y eso va desde cambios menores en el QT hasta arritmias de complejo ancho. De tal manera que mi quinto mensaje en la tarde de hoy es: todo niño con sospecha de intoxicación por alguno de los tóxicos acá descritos, siempre debemos realizarle un electrocardiograma y garantizar la monitorización cardíaca continua. Ahora, existe una arritmia a la cual quiero hacer énfasis y es la taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué? Porque cuando ocurre en el contexto de una intoxicación, por ejemplo, las intoxicaciones por antidepresivos tricíclicos, son arritmias que se producen por el bloqueo de los canales de sodio, de tal manera que el tratamiento en este caso va a ser bicarbonato de sodio a dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilo por dosis. De resto, podemos tratar las demás arritmias como las trata PALS, por ejemplo, las puntas torcidas con sulfato de magnesio, las arritmias por digoxina con los fragmentos contra antígenos específicos, o las bradiarritmias más hipotensión con atropina o con marcapasos según el contexto clínico. Cuando hablamos del déficit, evaluamos el déficit neurológico, ¿qué es lo que tenemos claro? Pues que las alteraciones neurológicas van a variar desde agitación hasta convulsiones o incluso el coma. Y también es claro que en caso de agitación podemos, y ojo con esto, podemos, pero no debemos manejarla siempre con benzodiazepina. Y ojo que estamos hablando de agitación. ¿Por qué? Porque indudablemente el manejo de las convulsiones son las benzodiazepinas. Pero ¿qué pasa con la agitación? Que en ciertos casos es mejor tratarlas con medicamentos específicos. Por ejemplo, la fisiostigmina es el medicamento de elección en el manejo de la agitación por los anticolinérgicos. Y ojo también con sus contraindicaciones, son muy claras. Todo eso está descrito de forma muy bonita en este artículo y lo mejor es que es enfocado a la población pediátrica, de tal manera que los invito a consultarlo. Ahora, serie de casos han demostrado que la hipoxemia y la hipoglicemia son las 2 causas más comunes de alteración del estado mental en una intoxicación.
Aunque si ya vamos por este punto, probablemente ya pudimos tratar la hipoxemia, pero ¿por qué la traigo a colación? Porque recordemos que existen dos cuadros clínicos que me alteran el estado mental y me producen hipoxemia. ¿Y cuáles son esos dos cuadros clínicos? La intoxicación por los opiáceos y la deficiencia secundaria de tiamina, en las que vamos a usar la naloxona y la tiamina respectivamente. Ahora, mire, esto es lo que pasa con el flumazenil para tratar las intoxicaciones por benzodiazepinas. La utilidad del flumazenil está muy limitada, sobre todo por el riesgo de inducir abstinencia a benzodiazepinas y producir convulsiones intratables en pacientes crónicamente expuestos a benzodiazepinas, por lo que no se recomienda usarla de forma rutinaria. De hecho, diferentes estudios, estos que están aquí descritos en la diapositiva, han demostrado que en la población pediátrica intoxicada, el uso sistemático de flumazenil, mire que se asocia a mayores eventos adversos, así que siempre debemos indagar el historial medicamentoso de todo niño intoxicado. Ya cuando entramos a la fase 2, pues aquí vamos a usar los procedimientos que me evitan la absorción del tóxico y debemos tener claro que no todos los pacientes se van a beneficiar de estos procedimientos. ¿Por qué? Porque estos procedimientos tienen complicaciones, de tal manera que cuando usamos una intervención en fase 2, simplemente cuando, uno, estamos ante un xenobiótico que tiene una ruta de eliminación que se puede potenciar, y dos, preveemos que por las características del xenobiótico y las dosis usadas para la intoxicación, el curso clínico de ese paciente va a ser pobre. En esos casos, vamos a usar las intervenciones que ayudan a la descontaminación. Ahora, vemos que existen diferentes vías de ingreso del xenobiótico. Por ejemplo, con respecto a la vía respiratoria, recordemos que no solamente existen gases tóxicos, también existen líquidos volátiles, aunque afortunadamente la mayoría de las intoxicaciones por vía inhalatoria se tratan de forma similar. Retiramos al paciente de la fuente y vamos a garantizar una vía aérea permeable y le vamos a suministrar oxígeno. La vía dérmica es muy importante, es una vía que pienso yo en este contexto en el que estamos de pandemia debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente estamos usando de forma indiscriminada los geles y los sprays de alcohol. Y esto es un riesgo en la medida en que la comercialización de muchos de estos productos no están reguladas y en realidad nadie me puede garantizar que se usó alcohol etílico para su elaboración. Estos pacientes, independientemente de la sustancia, se le va a retirar toda la ropa, se va a bañar con abundante agua y nunca vamos a neutralizar los ácidos o las bases por el riesgo de reacciones exotérmicas. Ya les hablé algo con respecto a la vía rectal y vaginal. Actualmente los jóvenes lo usan para el consumo de drogas psicoactivas. La vía oftálmica pues se lava con abundante agua o solución Ringer, pero aquí les quiero traer o les quiero hacer énfasis en un cuadro que vemos muy cotidianamente y es la exposición del cianoacrilato o la famosa pegaloca. Esto es muy común en el servicio de urgencias. Y en realidad lo traigo porque les quiero compartir los dos principios fundamentales en el tratamiento de las lesiones oculares por cianoacrilato. El primero es que debemos sí o sí revertir la tarseorrafia química que produce el cianoacrilato y para eso podemos usar un paño de agua tibia 1 o 2 horas y en realidad mucha paciencia y ser delicados para no dañar tanto la mucosa del ojito o el desprendimiento de forma drástica de las cejitas del paciente. Y dos, siempre debemos solicitar la evaluación por oftalmología. ¿Por qué? Porque estos niños pueden llegar a complicarse con abrasión corneal, con queratoconjuntivitis o queratitis puntiforme, independientemente si el niño dice que ve bien, siempre debemos solicitar la evaluación por oftalmología. Con respecto a la vía gástrica, esta es de hecho la vía más frecuentemente involucrada en la población pediátrica. El objetivo acá sigue siendo el mismo, la idea es eliminar funcionalmente la toxina y pues por ende disminuir su absorción. Sin embargo,
La decisión de realizar la descontaminación de esta vía se debe basar en 3 cosas. Primero, en el xenobiótico ingerido. Segundo, en el tiempo transcurrido desde la ingestión hasta la presentación a urgencias. Y tercero, en los síntomas y la gravedad prevista del envenenamiento. Contamos con 3 medidas para realizar la descontaminación gástrica, ya sea por evacuación gástrica, por la unión del tóxico a una sustancia o acelerando el tránsito intestinal a través de sustancias como vamos a ver enseguida. Con respecto a la descontaminación gástrica, sí tenemos que tener algo claro, y es que hay que reconocer que la evidencia con respecto a las medidas de descontaminación ha cambiado. ¿Por qué? Porque antiguamente la inducción del vómito era reconocida como una medida salvadora. Sin embargo, esto ya no está recomendado, y la razón de eso es que produce resultados clínicos muy variables y estadísticamente inconsistentes. Es más, se ha demostrado que inducir emesis puede retardar la aplicación de medidas de descontaminación más eficaces como el carbón activado, y produce muchas complicaciones, de tal manera que actualmente la inducción de emesis está contraindicado. Este es otro punto controvertido, que es el lavado gástrico, y debemos tener claro sus indicaciones y sus contraindicaciones. Y es que resulta que desde el 2013 se publicó una revisión que demuestra que el lavado gástrico no debe emplearse de forma de rutina en pacientes intoxicados, y además demuestra que el paciente que se va a beneficiar del lavado gástrico es aquel que está en una intoxicación a dosis potencialmente letal y tiene un periodo de ventana de menos de 1 hora. Pero se puede hacer hasta dentro de 2 horas si se presenta con una sustancia que tiene efectos anticolinérgicos, por ejemplo, como los antihistamínicos de primera generación o los antidepresivos tricíclicos, e incluso se recomienda realizar hasta varias horas después. Está descrito de que 3 a 4 horas sin intoxicaciones por fósforo blanco, porque debemos limitar la absorción de este tóxico lo más que podamos por su desenlace fatal. Ahora, ¿por qué en esta publicación fueron tan celosos con respecto a las indicaciones? Es por esto, porque tiene muchas complicaciones, y es que cuando se presentan estas complicaciones son clínicamente significativas. Por ejemplo, las neumonías por aspiración tienen una altísima mortalidad, la perforación gástrica por sondas, también los desequilibrios hidroelectrolíticos, o incluso podemos propulsar toxinas que se benefician de carbón activado hacia más allá del píloro, de tal manera que estas sustancias se van a absorber más rápidamente antes de que usemos el carbón activado. Por esto, siempre debemos tener claro cuáles son las contraindicaciones, y es que el lavado gástrico no se va a realizar en niños que tienen depresión neurológica sin protección de la vía aérea. Tampoco se va a realizar en ingesta de hidrocarburos por el riesgo de mortalidad tan alto que tiene la broncoaspiración por hidrocarburos, o si el niño vomita antes del procedimiento porque sencillamente ya no voy a tener nada que lavar, o si la presentación del tóxico es más grande que el calibre de la sonda, pues porque no va a pasar a través de la sonda. Con respecto a la técnica, la guía de manejo de urgencias toxicológicas tiene muy clara la técnica. Sin embargo, quisiera tratar un par de puntos que aplican a la población pediátrica. Por ejemplo, el calibre de la sonda es de 24 a 32 French en los niños. Debemos tomar adecuadamente las medidas. Debemos marcar la sonda una vez tomamos la medida y verificar el recorrido. Y pues los invito a consultar la guía, porque tiene algunos detalles con respecto a la técnica, sobre todo la dosis total de irrigación y la dosis por capacidad gástrica, que son 15 cc por kilo, luego succiono, luego repito 15 cc por kilo hasta completar la dosis total propuesta en la guía de práctica clínica. Con respecto a la unión del tóxico a una sustancia, pues usamos sustancias como la colestiramina o como el carbón activado, y vamos a intentar reservar sustancias como la tierra Fuller para la intoxicación por paraquat. En este contexto, la intoxicación por paraquat, para que se hagan una idea de su toxicidad, el uso de la descontaminación gastrointestinal es tan crítica de que en caso que no contemos con tierra Fuller o carbón activado, podemos incluso tomar
tierra de jardín y administrarla como si fuera un sustituto. ¿Por qué? Porque la idea es inactivar esta sustancia y esta sustancia es intrínsecamente biodegradable, de tal manera que al tocar la tierra o al tocar la arena inmediatamente se va a inactivar. Tradicionalmente se ha descrito 1 hora para realizar la administración de carbón activado. ¿Cuál es la idea? La idea es preparar una solución de 1 gramo por kilo al 25%, es decir, 4 cc de agua o de solución salina o de lactato Ringer por cada gramo de carbón activado. Pero ojo con esto, no debemos usar agua destilada. ¿Y por qué? Porque la capacidad de absorción del carbón activado no depende únicamente de esta estructura porosa que ustedes están viendo acá, sino que también depende de grupos químicos que están presentes en su superficie, y esos grupos químicos son fácilmente eliminados por el agua destilada. Ahora, que si me preguntan cuál es la mejor forma de administrarlo, pues podemos usar sonda nasogástrica, pero recordemos que la manera más segura de administrar el carbón activado es de manera voluntaria. Además, está descrito el uso de dosis repetidas a razón de 0.5 gramos por kilo de peso cada 6 a 8 horas durante las primeras 24 horas. Sin embargo, la evidencia al respecto es insuficiente para respaldar o descartar su uso, pero solamente se considera en pacientes que ingirieron cantidades potencialmente mortales de carbamazepina, de fenobarbital y de otras sustancias que cuenten con circulación enterohepática. Una de las principales complicaciones que tenemos con el carbón activado es sin duda la broncoaspiración, y ojo con esto porque el carbón activado en sí mismo no es responsable de broncoaspiración, sino que la responsable es la incorrecta administración del carbón activado. Es decir, si nosotros garantizamos una correcta administración, pues las complicaciones van a ser rarísimas, y eso lo vamos a evidenciar en esta serie de casos. Además, debemos tener claro cuáles son sus contraindicaciones, y en realidad son pocas. De igual forma, el paciente con un estado mental alterado sin protección de la vía aérea, y ojo con esto, y es que el administrar carbón activado no debe ser un pretexto para asegurar la vía aérea en un paciente intoxicado. Debemos evaluar al paciente con todas sus variables clínicas para tomar la decisión de intubarlo o no. Además, está contraindicado en pacientes que se presentan posterior a la primera hora de la ingesta. Está contraindicado en la ingestión de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque está descrito que la aspiración de hidrocarburos, la broncoaspiración de hidrocarburos es o presenta un peor desenlace que la mera intoxicación por el hidrocarburo. Y está contraindicado en todas estas sustancias acá descritas porque son poco o nada absorbidas por el carbón activado. Ahora, se nos presenta el paciente intoxicado al servicio de urgencias. La pregunta es, ¿le administro carbón activado o le hago lavado gástrico o le hago las dos? Y quiero responder esto con el análisis de este estudio que nos demostró que, uno, el carbón activado es más beneficioso si se administra dentro de la primera hora, y es que mire cómo las concentraciones séricas del tóxico son muchísimo menores versus si usamos otras medidas. Incluso, miren que las concentraciones séricas del tóxico son mayores si uso lavado gástrico seguido de carbón activado, que es la línea y la flecha roja. Es más, miren que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos intervenciones. De tal manera que si yo estoy ante un paciente que tiene la potencialidad de sufrir complicaciones por el contexto clínico de base de su intoxicación, y le voy a realizar 1 o 2 intervenciones, cada una con complicaciones asociadas como vimos previamente, y esas intervenciones no tienen diferencias estadísticamente significativas, lo mejor es solo realizar la administración de carbón activado. Es más, cuando ustedes consultan la guía de práctica clínica colombiana, la mayoría de las intoxicaciones dice: realice lavado gástrico o administre carbón activado de acuerdo a lo que tenga disponible. Y en otras dice: el lavado gástrico no es necesario si el carbón activado
se puede administrar oportunamente. De tal manera que la recomendación es que si usted puede realizar de forma oportuna la administración de carbón activado, hágalo antes de estar combinando las dos medidas de descontaminación. Algo que sí tenemos que tener claro, pues antes de pasar a este punto, es que recordemos que existen sustancias que no se absorben por el carbón activado. Pues obviamente, en ese caso, esas sustancias sí vale la pena realizarle lavado gástrico. ¿Por qué? Porque obviamente no van a beneficiarse de carbón activado y si no tiene contraindicaciones, podemos hacer el lavado gástrico. Ya vamos terminando con respecto a acelerar el tránsito intestinal. Actualmente vemos que el catártico se reserva únicamente en dosis repetidas de carbón activado o en casos de disminución del peristaltismo después de la administración del carbón activado, o en su defecto puedo realizar un barrido del contenido intestinal con polietilenglicol, sobre todo en las sustancias donde el carbón activado no tiene ninguna utilidad, como por ejemplo los metales, o en las píldoras de recubrimiento entérico o en los fármacos de liberación sostenida. En esos casos puedo hacer irrigación intestinal total. Con respecto a la alcalinización de la orina, está descrito que la excreción urinaria de algunos fármacos puede mejorarse alterando el pH de la orina, pues ya sea alcalinizando o acidificando la orina. Y la idea es transformar esta sustancia en una sal que no se reabsorba a través del epitelio renal. Pero esa sustancia debe cumplir 4 características. La primera es que se debe eliminar de forma inalterada por el riñón. La segunda es que se distribuya a través del líquido extracelular. La tercera es que sea poco unido a proteínas plasmáticas y la cuarta es que sea un ácido o una base débil. Por ejemplo, los salicilatos, donde usar esta medida es tratamiento de primera línea. Las intoxicaciones por metrotexato o por el fenobarbital. Que si funciona o no funciona la alcalinización de la orina, pues miren que los estudios han demostrado a propósito del fenobarbital que sí existe diferencias significativas con respecto al control. Sin embargo, la administración de carbón activado de lejos es la intervención más recomendada en el caso de la intoxicación por fenobarbital. Esta diapositiva de cómo se hace la alcalinización de la orina, pues es tomada con permiso de la doctora Judith Murcia, que es docente del Servicio de Urgencias del Hospital Universidad del Norte, que esta mañana nos estuvo acompañando con una charla de asma y la traje porque ella hace una excelente aproximación acerca de cómo se debe llevar a cabo esta intervención, de tal manera que diluir 1 miliequivalente por kilo de bicarbonato en 125 cc de solución salina y llevarlo hasta 500 cc de estroza al 5%, me va a producir muy buenos resultados. Pero tenemos que tener claro cuáles son las contraindicaciones del uso de bicarbonato, insuficiencia renal y la enfermedad cardíaca preexistente. Ya para terminar, quiero compartirles las que considero son las reglas de la terapia antidótica. Y quise traer 2 escenarios, el primero en el que logro identificar la sustancia y el segundo en el que no identifico la sustancia. Entonces, en primer lugar, si identifico la sustancia, aplicamos el antídoto si lo hay. Y ojo con esto, y esta es la razón por la que considero que esta es una regla primordial. No solo debemos basarnos en la identificación del xenobiótico para aplicar el antídoto, debemos también evaluar la gravedad de la intoxicación y es por eso que en la guía de práctica clínica tiene tablas para clasificar cada una de las intoxicaciones en leve, moderada o severa, teniendo en cuenta la concentración sérica del tóxico o la presentación clínica. En segundo lugar, si tenemos el tóxico y tenemos el antídoto, recordemos que los niños son fisiológicamente diferentes. Por lo tanto, debemos tener a la mano la dosis pediátrica de los antídotos. Y en tercer lugar, le administré el antídoto al niño y ya está bien. No, ojo con esto. ¿Por qué? Porque la farmacocinética del tóxico y del antídoto puede variar y puede hacer que el toxidrome me reaparezca. ¿Cuándo? Cuando el antídoto se elimina de una forma más rápida que el tóxico. Y esto aplica sobre todo en aquellos antídotos que actúan antagonizando un receptor o actúan inhibiendo la conversión a metabolitos tóxicos.
Y el segundo escenario que les traigo es que en muchos casos no sabemos qué ingirió nuestro paciente. Y es por eso que debemos buscar hallazgos físicos que nos permitan definir un toxidrome. De tal manera que la respuesta clínica a un antídoto, según el toxidrome al cual nos aproximamos, nos puede sugerir la etiología de la intoxicación. Para eso les quise traer un abordaje diferente. Siempre estamos acostumbrados a la flechita, a las tablitas que tienen las flechitas de frecuencia cardíaca, peristaltismo, cambios en el QR, en el electrocardiograma. Pues en este caso le quise traer este algoritmo. Este algoritmo me aproxima un toxidrome teniendo en cuenta, incluso miren que sin tocar al paciente, simplemente dice, mírele los ojos si hay, por ejemplo, mírele los ojos si hay miosis y la piel está diaforética, probablemente sea un síndrome colinérgico, pero busque disminución de la frecuencia cardíaca, busque disminución de la presión arterial, aumento del peristaltismo o cambios en el electrocardiograma. Digamos que es una forma diferente de acercarnos a un toxidrome, sin embargo es bastante pues la información que aquí tiene y por eso se los quise traer. Ya para terminar, esta última diapositiva se las traje porque quiero recordarles que realmente existen muy pocos xenobióticos que no cuentan con antídotos. La idea es siempre tener presente cuál es la probable ruta de administración para generar una descontaminación si se requiere e identificar el tóxico apropiado para llevar a cabo la terapia antidótica apropiada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gerson, por esta excelente ponencia. Les recordamos a todos nuestros participantes que estamos activos en las redes sociales. En este momento vamos a escuchar la charla del doctor Bárcenas, el doctor William Bárcenas, hematólogo pediatra, que nos trae con nosotros la ponencia de complicaciones agudas en anemia de células falciformes. Adelante, doctor Bárcenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos perfecto. Bueno, mientras se conecta el doctor Bárcenas, vamos a realizar unos breves anuncios. Recordemos que mañana tenemos los talleres, un taller de reanimación neonatal con neonatólogas de nuestra unidad neonatal, la doctora Lorena Velandia y la doctora María Elena Venegas. Asimismo, vamos a tener talleres de líquidos y electrolitos con el doctor Jorge Mendoza, que es nuestro jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Universidad del Norte. Hola, hola. Hola, buenas, doctor. Listo, lo escuchamos. Sí, señor. ¿Me escuchan allí? La diapositiva no las leo. Aquí están las diapositivas. Ok. Entonces usted me va ayudando con la diapositiva. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, Sí, hola, hola. Lo escuchamos, doctor. Ok, bueno, vamos a tratar de avanzar. Pido disculpas a todos por los impases técnicos. En realidad esto lo incomoda a uno porque uno no se siente no sé si me están escuchando y se pierde un poco la seguridad. Gracias a la universidad, a todos los residentes y a la parte organizativa por invitarnos a participar de este evento. Este es un tema frecuente y difícil de afrontar porque las complicaciones agudas de las anemias de células falciformes son tan abundantes y en diferentes grados de complicaciones que se hace imposible manejarlas en una charla
de manera rápida, pero vamos a tratar de decir los ítems principales, que la idea sea que nos sirva a orientarnos como pediatras en la urgencia y tratar de corregir, si por lo menos logramos corregir el fenómeno al que nos afrontamos hoy día en anemia falciforme. Y es que el pediatra diagnostica anemia falciforme y se queda contento y es suficiente para él para pedir una valoración por hematología. Anemia falciforme es solo un título de toda un bosque de posibilidades que, contrario a lo que nos hemos venido acostumbrando en el tiempo, a pesar de la cantidad que representan las complicaciones, todas son abordables de manera muy satisfactoria por el pediatra. Adelante. Listo, doctor. Entonces, no sé si voy con ustedes. Sí, Los objetivos principales que pretendemos alcanzar es comprender la fisiopatología de las complicaciones para poder afrontar las mismas de una manera clara. Reconocer los principales signos y síntomas en cada una de ellas para diferenciarlas, ya que muchas veces la clínica entre una complicación y otra se superponen, haciendo difícil su diagnóstico y el manejo cambia sustancialmente. Revisar las pautas para el enfoque y tratamiento de dichas complicaciones para tener claridad en la toma de las decisiones. Adelante. Esta pretende solamente recordarles que el complejo o la fisiopatología de este complejo sintomático nace cuando el glóbulo rojo se desoxigena, como ven en la pantalla, en la gráfica al final, un glóbulo rojo normal que transporta su oxígeno y una vez que lo entrega, el glóbulo rojo que se representa en forma azul, una vez que entrega el oxígeno y queda desoxigenado, si no se oxigena rápidamente llegando al pulmón, se deforma, formando luego los cuerpos tactoides al acumularse la hemoglobina intracelular, y estos glóbulos deformados son los que van a obstruir o van a adherirse por diferentes mecanismos al endotelio, generando hipoxia tisular y todo el agotamiento del óxido nítrico, que al final va a reflejarse con cada uno de los síntomas que vamos a ver más adelante. Esto es importante además tenerlo en cuenta porque reconociendo cada uno de estos sitios fisiopatológicos podemos orientar a qué sitio queremos atacar con el tratamiento. Disminuir la adhesibilidad, aumentar la concentración de glóbulos normales, aumentar el oxígeno circulante, estimular la producción de hemoglobina fetal para que disminuya la formación de cuerpos tactoides, etc. Adelante. Esta gráfica solo pretende resumirles, una gráfica muy interesante en la que se resume todo el perfil fenotípico que puede haber en la clínica de la enfermedad, yendo desde un extremo donde la enfermedad tiene muy pocos elementos, como vemos en la parte azul, muy pocos elementos clínicos, tanto desde el punto de vista de los síntomas como en la demostración de laboratorio, y el paciente expresará muy pocos síntomas o será sintomático. A lo contrario, en un mismo paciente en el cual la fisiopatología comparte una gran cantidad de síntomas con gran expresión de los laboratorios, y es la habilidad que debemos adquirir para investigar a nuestros pacientes en urgencia. Entonces, entendiendo la enfermedad y que se pueden generar situaciones de vasooclusión, de destrucción espontánea globular, de secuestro o de disminución en la producción de los glóbulos rojos en médula ósea, vemos en esta gráfica, pretendemos resumir las diferentes complicaciones muy complejas y múltiples a nivel del organismo. Simplemente queremos que vean que a lo largo del organismo, desde el sistema nervioso central hasta las extremidades, abordando todos los sistemas, dependiendo en dónde esté ocurriendo el evento con la falciformación, vamos a tener una expresión clínica típica y completamente diferente para nuestro paciente. Entonces, partiendo de allí,
como a nosotros nos interesa, o la invitación de hoy es afrontar las complicaciones agudas. Entonces, digamos, como a manera introductoria en esta diapositiva, que los tipos de crisis agudas, tal vez algunas se escapen, hemos tratado de reunir las más importantes, las que nos llegan realmente por urgencia y las que realmente nos interesan. Podemos decir que esta enfermedad nos va a dar crisis de tipo hemolítico, aplásico, cuando se frena la producción de glóbulos rojos en médula, de secuestro esplénico o reacciones vasooclusivas que por la fisiopatología que hemos venido viendo representan la gran mayoría, pero reunimos los cuadros vasooclusivos como una manera de resumir un ejemplo de sus complicaciones, pero estos cuadros vasooclusivos, a su vez, dependiendo del sitio anatómico donde esté ocurriendo, nos dará cuadros a nivel óseo, abdominal, tórax agudo, sistema nervioso como ACV, priapismo, etcétera, representando cada uno de ellos un evento diferente y un reto clínico diferente. Entonces, tratando de abordar en forma de grupos las complicaciones inicial, esto no tiene un orden específico, sino que había que empezar por alguna de las complicaciones. Entonces, si tomamos las complicaciones agudas tipo vasooclusión, ya vamos a entender que al haber vasooclusión se va a generar dolor secundario a la hipoxia. Y al haber dolor, al haber hipoxia, al haber necrosis celular, se van a generar una serie de reactantes de fase aguda, va a incrementar la producción de neutrófilos periféricos, se va a estimular la cascada de la coagulación por estimulación de las plaquetas, y la misma hipoxia y la generación de consumo de óxido nítrico va a generar la formación de cuerpos tactoides intraglobulares que van a obstruir la circulación periférica en pequeños vasos, y en aquellos sitios donde no esté llegando el oxígeno, toda esta sintomatología va a empezarse a ver reflejada, porque la hipoxia primero dará inflamación, dará dolor, y en la medida que nosotros adoptemos las medidas para corregir esta sintomatología, ese dolor y esa clínica que se está presentando se verá frenada o incrementada progresivamente hasta llegar a cuadros de necrosis y complicaciones más severas si permitimos que el cuadro siga avanzando. Entonces, de acuerdo al sitio, en menores de 2 años, las crisis vasooclusivas generalmente ocurren en los huesos de las manos y pies. En niños mayores de 2 o 3 años predomina más en huesos largos. Nosotros tenemos que asociar además que no es lo mismo una crisis vasooclusiva dolorosa con presencia de fiebre o sin ella. La presencia de fiebre puede ser un desencadenante adicional, ya sea porque está asociado a un proceso infeccioso, o si la fiebre no es muy importante, tenemos que descartar que no haga parte del componente inflamatorio. Pero si la fiebre es importante y el estado general del niño o el sitio del dolor está asociado con signos inflamatorios importantes, debemos pensar en la osteomielitis como causa posible de la misma y que nos va a cambiar la situación. Si pensamos en una osteomielitis, acordarnos siempre de los gérmenes, en estos casos Staphylococcus aureus y Salmonella, como principales gérmenes para cuando tengamos que cubrir de manera empírica con antibióticos mientras nos lleguen los cultivos. Si tomamos las medidas iniciales y el dolor persiste, pero el dolor se ubica en un sitio único, por decir algo, una extremidad, una manito, con o sin signos de inflamación, entonces debemos descartar la osteomielitis, pensar más en un sitio, en una vasooclusión simplemente, y el tratamiento general, que lo resumiremos o lo iremos nombrando de a poquito, siempre será primero hidratación, y no olvidar nunca que estamos en urgencia. Siempre hidratación y analgesia. La urgencia es para estabilizar a los pacientes y darles confort. Y el paciente que creemos que requiere un diagnóstico inmediato, oportuno, debemos hospitalizarlo para empezar el algoritmo. Pero en urgencia hay que brindarle confort al paciente, y eso no lo debemos olvidar, porque lo primero que debemos hacer en estos casos es sedar al paciente
sin miedo, y nuestra droga de elección, desde ahora lo vamos diciendo, es la morfina, a la cual le tenemos miedo, o todos lo sabemos y lo contestan en los exámenes, pero en la urgencia comienza por acetaminofén. Sigamos. Entonces, la crisis vasoclusiva en la hidratación, quiero aclararles, se discutió por mucho tiempo, todavía algunos colegas discuten, no, que es mejor hacerle soluciones hipotónicas, isotónicas. Mire, múltiples estudios a la fecha no han demostrado ninguna ventaja de un líquido sobre otro. Cualquiera que usted se sienta cómodo, hágalo, pero brinde la hidratación oportuna al paciente. En líquidos que sean basales más 50%, o dependiendo los signos de hidratación o deshidratación que encuentre en el paciente. Oxigenarlo, tranquilizarlo, y la mejor tranquilidad es frenar el dolor. Allí vemos solo una guía de acuerdo al dolor. El paciente con dolor leve no llega a la urgencia. El paciente con dolor moderado puede llegarnos si ya tiene una evolución prolongada en casa sin mejoría. Y el dolor grave nos va a llegar a casa. Lo ideal es la morfina, o en su defecto el tramadol, que ha sido una droga que ha venido a ser intermedia entre esta morfina, y a la gente le da menos temor empezar con tramadol que morfina, pero la morfina es una droga altamente segura y con muy pocas complicaciones aún con dosis a repetición. Siguiendo el ejercicio de las crisis vasooclusivas, si la crisis vasooclusiva se puede generar a nivel de tejido pulmonar en microcirculación pulmonar, generando el famoso síndrome de tórax agudo, una de las complicaciones más temidas, con una de las principales causas de mortalidad en estos eventos, sobre todo en niños, y la vamos a definir como cualquier infiltrado que encontremos en una radiografía de tórax, que incluso esto desconcierta porque en el ingreso del paciente en urgencia, en su primer análisis, las radiografías que hacemos pueden ser normales o no muy llamativas, y 24 horas más tarde tener un cambio espectacular. Es importante esto tenerlo en cuenta, porque si usted tiene características que le hagan sospechar de un tórax agudo, como las vemos allí señaladas, fiebre, dolor de tórax, tos, taquipnea, hemoptisis, no quiere decir que se van a dar todas, pero generalmente se dan mínimo 2 a 3 de estas, asociadas a unos cambios radiológicos muy rápidos en 24 48 horas. Esto sugiere básicamente una crisis de tórax. Siempre pensar que esta puede ser de causa multiorgánica, puede ser vasoclusiva, puede ser un tromboembolismo, ya sea un tromboembolismo graso, puede ser infeccioso, o varios de estos factores. Una gran causa es la infección, y como nos cuesta trabajo o lleva tiempo demostrar la misma o el aislamiento de los gérmenes, en el inicio del tratamiento pensar en los gérmenes como micoplasma y la clamidia en su cubrimiento. Porque tenemos la tendencia, como vemos acá en este cuadro, para resumir un poco el tratamiento, en que se inicia con antibiótico, pero generalmente estos pacientes requieren siempre de ingreso de manera agresiva 2 antibióticos, uno de amplio espectro, como el cefepime pudiese ser, y un macrólido para cubrir los gérmenes atípicos. A veces retrasamos esta decisión, y lo que ocurre es que el tiempo para resolver el cuadro va a tardar más cuando iniciamos de manera más lenta o tardía el esquema de antibióticos ideal. El uso de corticoides, como en cualquier otra de las crisis, uno lo tiene allí indicado, y el uso de corticoides está contraindicado de manera inicial. Si el paciente es asmático o le encontramos serios características de broncoespasmo, pues va a ser muy útil. Si no es el caso y no tenemos estos antecedentes, se discute su utilidad, pero sin lugar a dudas que luego de 48, máximo 72 horas, sin obtener una gran mejoría, puede llegar a ser importante su uso, más que todo en el componente antiinflamatorio. Perdón, siguiente. Las crisis vasooclusivas a nivel de sistema nervioso central en estos pacientes pueden llegar a representar hasta un 11%
de los casos. Hasta llegar a los 20 años de edad se considera que el 11% de los pacientes tuvieron una crisis vasoclusiva en sistema nervioso, un ACV. Y la mayoría de los eventos, un 76% de las veces, ha sido silencioso. O sea que el menor porcentaje son los casos hemorrágicos o que tienen una clínica muy exacerbada como convulsiones o como una hemiparesia. Por lo tanto, cuando se presenta de esta forma agresiva, hay que tratar de descartar otras complicaciones y dentro de ellas, por ejemplo, las partes infecciosas, incluyendo las meningitis. También vemos que el compromiso se da por múltiples compromisos de broncoespasmo, lesión endotelial progresiva con el tiempo en la microvasculatura, sobre todo a nivel del polígono de Willis. Y por eso, en estos pacientes, en su seguimiento, la importancia del ecodoppler transcraneal, ya que a medida que se endurece el endotelio, aumenta la velocidad de flujo y este es un indicativo que se ha determinado su alta asociación. Alta velocidad de flujo, mayor de 200 centímetros en esta circulación, está asociada con alta incidencia de ACV en el tiempo. Cuando ya el ACV se presenta, el manejo es sintomático, como vemos a un lado, es clínico y no hay manera. Y simplemente la evolución o involución va a ir desapareciendo de manera progresiva y nosotros lo que vamos a tratar es de hacer un apoyo al paciente y tratar de evitar en lo posible aparición de nuevos eventos, que la mejor manera es disminuyendo la concentración de hemoglobina S circulante por debajo de 30%, ya sea con una terapia transfusional crónica, una exsanguinotransfusión, una citaféresis o el uso de medicamentos que estimulen la producción de hemoglobina fetal como la hidroxiurea. Sigamos. El priapismo es una causa que se da preferiblemente a la edad de la adolescencia cuando comienzan los estímulos hormonales y manuales a veces. Y es una complicación importante porque en nuestro medio no tenemos un gran manejo de esto y lamentablemente los pacientes en silencio y pagan por la falta de habilidad que tenemos a veces para resolver esta complicación. Generalmente los episodios se vuelven repetitivos, tienden a ser menores de 2 horas y en estos casos hay que tratar de hidratar al paciente muy bien. Si se prolonga más de 2 horas, tratar de transfundirlo, siempre preferiblemente la exsanguinotransfusión o la citaféresis que la transfusión, pero en nuestro medio, honestamente, por condiciones técnicas, tenemos más acceso a las transfusiones. Algunos estudios recientes han mostrado en los diferentes cuadros o crisis vasooclusivas que hay más o menos las mismas respuestas contrario a lo que se creía y eso nos da más tranquilidad y más tranquilidad a ustedes, el grupo de pediatras, que son los que se enfrentan a estos pacientes. Entonces, mínimo empezar transfusión y, como siempre, hidratar al paciente y analgesia. Si esto se prolonga más de 4 horas, obligatoriamente hay que llamar al urólogo para tratar de hacer terapias más arriesgadas, más complejas e invasivas, como la aspiración de los cuerpos cavernosos e irrigación de los mismos. Siguiente. Las crisis vasooclusivas a nivel abdominal, miren que seguimos hablando de crisis vasooclusivas. A nivel abdominal pueden ser asemejar a un abdomen agudo quirúrgico y se da por infartos de los vasos mesentéricos, los vasos hepáticos, esplénicos, etcétera, en el área. Ahí hay diferentes causas y esto simplemente como guía. Pero también las crisis abdominales pueden ser reflejo de dolor neuropático de una crisis vasoclusiva no abdominal que nos puede llegar a confundir. Siguiente. Como siempre, el abdomen, por tantas estructuras que alberga, hace compleja su interpretación. He intentado traer esta diapositiva, espero lograrlo. Mi objetivo fundamental con ella es tratar de aclarar un poco y brindarles un orden cuando tenemos al paciente ansioso,
con mucho dolor y al grupo familiar alrededor nuestro desesperado. Y además la crisis vasoclusiva es en el abdomen donde hay muchas estructuras. Entonces, se me ocurre que podríamos dividir las estructuras para orientarnos entre si la crisis abdominal es a nivel, estoy sospechando de que sea retroperitoneo o abdomen inferior y pelvis. Esto es simplemente un ejercicio porque no podemos dividirlo anatómicamente de una manera franca, pero eso nos permitiría decir que si yo sospecho que es a nivel de retroperitoneo, las causas van a ser vascular, como es la base fisiopatológica de la enfermedad, en los vasos propios de esta área, como vemos en la gráfica, o a nivel intestinal, que sigue siendo vascular, pero la microvasculatura del intestino, ya sea delgado o grueso del estómago, y que nos empiece a orientar en las características clínicas. Y eso nos ayuda a tratar de interpretar el tipo de dolor que el paciente tiene y aclarar si estoy sospechando en un dolor de víscera hueca y de acuerdo a eso pedir mi perfil de laboratorio. Siempre hay unos laboratorios que se van a repetir en esta enfermedad indistintamente de lo que sospeche por la fisiopatología primaria de la enfermedad. Su componente inicial es el glóbulo rojo y su comportamiento de hipoxia lo lleva a autodestrucción o hemólisis. Por lo tanto, siempre tendré que ver mi hemograma, mis reticulocitos y el perfil de hemólisis, LDH bilirrubinas. Después, de acuerdo a lo que sospeche, si creo que son vías digestivas o no, trataré de ver en mi perfil el apoyo con las imágenes o no y una buena semiología para orientarnos. Si lo que sospecho es que pueda ser un dolor de abdomen inferior o pelvis, vamos a ubicar las estructuras riñón, ovarios y vejiga. Y aquí en los riñones es muy importante averiguar si el paciente ha estado haciendo hematuria macroscópica, que prácticamente nos aclara el sitio de lesión a nivel renal, o microscópica junto con la albuminuria, y hay que buscarla porque aquí puede ser la gran diferencia para el abordaje en la urgencia. La siguiente. Ahora, si yo creo que el dolor de la crisis vasoclusiva se está generando en abdomen, en cuadrante superior, de hecho se describe un síndrome del cuadrante superior derecho, y haciendo homologación a eso, digamos que hay un síndrome de cuadrante superior izquierdo, que no es tan claro como el otro, pero es para seguir haciendo el ejercicio. A nivel derecho, básicamente predominan las crisis hepáticas y la vesícula. Recuerden que estas crisis para todas pueden ser secuestro por el sistema retículo endotelial hepático, infarto de su microcirculación, infecciones propias del mismo o síndrome colestásico intrahepático. La clínica muy parecida y la orientación de los laboratorios nos va a ayudar de enorme manera. Lo mismo con la vesícula. Si lo vemos hacia el lado izquierdo, predomina el páncreas y el vaso, y aquí nos va a ayudar el examen físico, porque si es un secuestro, vamos a encontrar francamente aumentado el tamaño del vaso. Si es un infarto, dependiendo la edad, es irreconocible en los primeros 5 o 6 años de vida, pero posteriormente, por los múltiples infartos, el vaso va sufriendo autoesplenismo y no deberíamos encontrar un vaso, aunque en algunas ocasiones queda fibrosis, queda hiperplasia del vaso por mucho tiempo, lo cual genera incluso un hiperesplenismo que también nos lleva a complicaciones por destrucción acelerada de los glóbulos rojos. La siguiente. Ahora, si el paciente no nos llega con una crisis de dolor, sino con una descompensación anémica, claro, este es un paciente anémico crónico. El paciente que no va a llegar a la urgencia es la anemia en cuadro agudo. Esta anemia puede estar dada por varias causas. Una crisis aplástica en la cual lo que hay es un freno brusco o de rápida instalación en la producción de glóbulos rojos, generalmente asociada a parvovirus B19, ya que como toda anemia hemolítica crónica, estos pacientes tienen una alta sensibilidad a las infecciones de sus glóbulos rojos por el parvovirus.
genera una anemia muy brusca con unas características generales típicas en las cuales no hay ictericia, lo cual ya nos es altamente sospechoso para una patología que es altamente hemolítica. Hay mucha palidez y lo que uno espera es una respuesta medular con aumento de los reticulocitos y acá están normales o disminuidos con respecto a la hemoglobina que el paciente trae y la LDH normal. Esa combinación de LDH normal, reticulocitos bajos y ausencia de ictericia en anemia severa brusca casi que hace el diagnóstico. Si el problema es de un secuestro esplénico, el examen físico es soberano. Solo con colocar la mano en el abdomen y determinar la presencia del vaso en un paciente que 4 horas antes estaba compensado y sano, vamos a ver prácticamente nuestro diagnóstico. Y contrario al anterior, tampoco hay ictericia, pero tenemos reticulocitos muy elevados y una LDH que está normal o levemente elevada. Un cuadro que normalmente es menos común, pero existe y es más grave que los dos anteriores y lo hace más grave que normalmente no se acostumbra a sospecharlo, es la crisis de secuestro hepático. Entonces aquí nuestra semiología va a encontrar, digamos que las características del secuestro esplénico, pero no encontramos vasos aumentados de tamaño. Y sí encontramos un hígado aumentado de tamaño, con el agravante que el hígado no aumenta de la misma forma o en la misma magnitud que lo hace el crecimiento del vaso. Pero vamos a encontrarlo y además se vuelve doloroso. En este paciente se asocia además el aumento de las transaminasas, los cuales no vamos a encontrar en ninguno de los dos anteriores pacientes, y el aumento de leucocitos por el cuadro inflamatorio local. Y el aumento de bilirrubina es típico que sea en franco predominio, más de 70% de la bilirrubina directa. En cualquiera de los 3 casos, mientras logramos investigar y asegurar el diagnóstico, miren que el tratamiento básico en urgencia es hidratar, iniciar un programa de transfusión del paciente y mantener su oxigenación adecuada. Si ya diagnosticamos al paciente en el secuestro esplénico, hay que considerar la esplenectomía programada porque se van a ir repitiendo los eventos. Si es un problema de secuestro hepático, hay que tener en cuenta que estos pacientes recirculan generalmente después de 6-8 horas del evento todos los glóbulos rojos atrapados, aumentando el hematocrito. Y cuando hagamos la transfusión de los pacientes hay que tener en cuenta de no elevar demasiado la hemoglobina, porque después cuando recirculen los glóbulos rojos atrapados, aumenta el hematocrito y lo que hacemos es generar un cuadro vasooclusivo en cualquier otro sitio y generalmente severo. La siguiente. Ahora, la otra causa grande de anemia aguda que nos lleva al paciente a la urgencia son las crisis hemolíticas. Y aquí quise agregar la hiperhemólisis, que es un cuadro que tampoco se piensa mucho y se nos escapa y que está altamente asociado a complicaciones por transfusión. Ambas, como es lógico, es una hemólisis, vamos a tener una caída brusca de los glóbulos rojos con aumento de los reticulocitos, la bilirrubina y la LDH. Como son inmunológicas, las crisis hemolíticas generalmente son, hay 2 tipos. En las crisis hemolíticas espontáneas puede ser por una gran población de glóbulos rojos viejos. Y recuerden que la vida media del glóbulo rojo en promedio es 120 días, pero la vida media de una enfermedad falciforme puede ser tan pequeña como 16 días. Entonces, entre 16 y 40 días, o sea, si hay una gran población de glóbulos rojos que ya han sido sometidos a múltiples cambios de oxigenación, desoxigenación, o sea, se ciclan, se forman, se tornan falciformes, vuelven al pulmón, recuperan su forma. A medida que sufren muchas veces ese cambio, llega un momento en que hacen hemólisis espontánea o lo saca el vaso de circulación. Y entonces, si hay una gran población, se genera una crisis hemolítica severa. En ese caso, esa crisis hemolítica tendrá un CUMS negativo.
pero si el paciente ha tenido varias transfusiones, es posible que se haya aloinmunizado algún anticuerpo y se puede acompañar esa destrucción masiva por una destrucción además de manera inmunológica. La ictericia en estos casos es marcado y generalmente hay hepatoesplenomegalia combinada. El tratamiento será, como en las anteriores, estabilizar nuestra hemoglobina con terapia transfusional y si descubrimos una posible causa infecciosa o de otro tipo, tratarla. En la hiperhemólisis, o sea, sería la misma hemólisis pero muy severa, es muy característico de aquel paciente que llegó a la urgencia 3 días, 10 días antes por cualquier otra complicación, llámese infecciosa, vasoclusiva, dolorosa o incluso hemolítica, y se transfundió, se le manejó, se estabilizó y se fue a la casa. Y generalmente a los 3, 10 días regresa con una crisis peor que la que había tenido hace unos cuantos días. Eso es muy característico. Y estas crisis son 100% hemolíticas, pero generalmente son por aloinmunización a múltiples anticuerpos. Y como nosotros en nuestro medio cuando cruzamos al paciente solo lo hacemos en el caso de RH para el antígeno D mayúscula. No investigamos el D minúscula, C mayúscula, C minúscula ni la E. Entonces, puede haber a los antígenos para esto o a otros grupos menores, que el DUFI, etcétera. Y cuando esto ocurre, hay una gran hemólisis y es un cuadro altamente mortal. Primero por la gravedad, por la intensidad y segundo porque no lo sospechamos normalmente los médicos, no lo tenemos incluido en nuestro llavero. Pero peor aún, lo primero que hacemos, como viene el paciente descompensado y con su hemoglobina muy baja, es transfundirlo. Y eso parece muy serio. Y miren ustedes, y lo coloqué en otro color. Tratamiento, evitar las transfusiones, porque yo este paciente que tiene un cuadro de hemólisis inmunológica, intravascular, y las hemólisis intravasculares cursan con no hematuria, sino hemoglobinuria, o sea, la franca coluria, mientras que en las crisis hemolíticas convencionales lo que hay generalmente es esplenomegalia o hepatoesplenomegalia. En estos pacientes no se debe transfundir porque se agrava el cuadro. Lo que hay que tratar es de empezar una pronta inmunosupresión a base de corticoides o a base de gamma globulina intravenosa. Y si nos los permite la institución, porque no en todas partes tenemos la posibilidad, plasmaféresis, y para el aumento, ya después que el paciente se estabilice, si no lo puedo transfundir, ¿cómo hago para que aumente su hemoglobina a unos niveles más seguros? Eritropoyetina con altas dosis de hierro. Pero lo importante es tratar de diferenciar esa hiperhemólisis de una hemólisis convencional. Y entonces las dos cosas serían: en la hemólisis convencional, visceromegalia; en la hiperhemólisis no. En la hemólisis convencional no hay hemoglobinuria, no hay orina colúrica. En la hiperhemólisis sí. En la hemólisis convencional generalmente el CUMS es negativo, en la hiperhemólisis es positivo. Y el tratamiento en la hemólisis convencional, transfusión de glóbulos rojos urgente; en la hiperhemólisis están contraindicados. La siguiente. Resumiendo lo que hasta aquí hemos dicho de anemia, digamos que el paciente me llega a urgencia, confirmamos sus niveles de hemoglobina muy bajos y nos interesa saber los reticulocitos. Si los reticulocitos están disminuidos, la primera sospecha es una crisis aplástica. Si los reticulocitos están normales o incrementados, entonces pensar en secuestro esplénico, secuestro hepático o una crisis de tórax agudo o una infección en cualquier otro sitio que pudiera generarnos como complicación un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, nos pasamos a otro tópico que obviamente amerita un evento de todo un día para él, pero solamente queremos enfocarnos en qué hago. El paciente tiene anemia falciforme, nos acude descompensado a la urgencia y yo estoy sospechando un proceso infeccioso o el paciente tiene un componente febril.
Este es un componente que predomina francamente en menores de 5 años, por múltiples motivos, como a todos los niveles pediátricos. Pero además, en esta edad se está generando ya el hipoesplenismo funcional. El vaso, por los múltiples eventos de vasoobstrucción, se va volviendo fibrótico, disminuye su capacidad de fagocitosis, disminuye su capacidad de producción de complementos, de inmunoglobulina, de opsonización, y por lo tanto los pacientes son más proclives a infecciones, sobre todo por los gérmenes encapsulados, como bien sabemos nosotros. Entonces, en estos pacientes siempre hay que tratarlo como un inmunocomprometido a predominio preferiblemente hacia encapsulado, y por eso de salida el paciente, mientras llegan nuestros primeros reportes de cultivo, etcétera, vamos a cubrirlo con una cefalosporina de tercera generación. Y recordar, ya lo habíamos dicho en crisis de tórax, si yo a este paciente además le veo o sospecho un compromiso pulmonar, no olvidar la claritromicina. Es preferible empezarla y que mañana en ronda discutamos. Y si no estábamos de acuerdo, la suspendan, pero no tener la duda, porque recuerden que en compromiso de tórax los gérmenes atípicos son prioridad. Siguiente. No los mareo con este cuadro, simplemente para señalarle que cualquiera de las infecciones en los diferentes órganos de la anatomía se pueden llegar a presentar, pero que en línea general, si ustedes se dan cuenta, mínimo de manera empírica, empezar con cefalosporina de tercera generación va a cubrir al paciente mientras hacemos investigaciones oportunas. Sigan. Ahora, ya hicimos todo esto, indistintamente de si una crisis vasoclusiva, de secuestro, hemolítica. Yo necesito saber a qué paciente allí voy a indicarle transfusión y qué paciente se beneficia de transfusión versus exsanguino. Bueno, toda anemia descompensada, y sobre todo si es súbita, debe requerir una transfusión como parte de llevar la hemoglobina a un nivel que la estabilice y que le tenga al paciente en condiciones ideales. La decisión entre la transfusión y el exsanguino es realmente el medio donde trabajemos. Es discutible y últimamente en muchos reportes se ha visto que la transfusión de glóbulos rojos, la diferencia que hay con el exsanguino es que tanto con una como otra yo trato de disminuir la concentración de hemoglobina fetal por debajo de 30. Se ha visto que realmente se puede lograr casi que los mismos resultados con la transfusión simple, pero se logra mucho más rápido con la exsanguino. Lo que ocurre es que la exsanguino también aumenta el riesgo, sobre todo en manos que no son expertas y no están acostumbradas a esto, aumenta el riesgo de infecciones y de complicaciones, sobre todo trombóticas. Lo ideal sería que si yo digo un exsanguino pudiéramos hacer una eritrocitaféresis, es decir, la máquina que usamos para plasmaféresis con unos marcadores especiales para recambio de glóbulos rojos. Y el problema que tenemos con estas máquinas es que no hay gran estandarización para los pacientes más pequeños, sobre todo menores de 10 años. Entonces nos generan un gran problema porque ellos representan la gran mayoría de la población de este grupo de pacientes. Cualquiera de las crisis que nosotros estamos viendo y que nos están acudiendo ahí en la pantalla y que nos acuden descompensados es una indicación de transfundir al paciente. La decisión de exsanguinarlo depende de sus recursos, donde esté elaborando y en realidad la urgencia que tenga. Pero inicialmente como consejo yo le diría que paciente con anemia descompensada en presencia de una clínica severa o que históricamente o que por el abordaje de la historia clínica descubrimos que está haciendo las crisis muy seguidas, es indicativo de hacerle las transfusiones y porque además esto aumenta la oxigenación
y disminuye el componente inflamatorio, y al disminuir el componente inflamatorio disminuye los leucocitos, adhesibilidad a los endotelios y el componente vasoobstructivo a largo plazo. Siguiente. Entonces, obvio que nos han faltado citar algunas complicaciones, pero he tratado de tomar las que en general son frecuentes en nuestro medio para que pueda ser útil lo que aquí dialogamos cuando se trasladen a su urgencia. Como conclusiones, ¿qué podemos decir si generalizamos? Lo primero es tratar de identificar el tipo de crisis por la semiología, las características clínicas y los laboratorios. Pero en general para ellas hemos visto que como medidas generales en estas crisis nos sirve una buena hidratación del paciente, una oxigenación, que esto lo pongo con doble asterisco porque a veces se desesperan en colocar oxígeno. Recuerden que el oxígeno, por lo menos sobre la hipótesis y la teoría, puede ser contraproducente a veces, porque si elevo mucho los niveles de oxígeno, a nivel, la presión arterial de oxígeno, la médula sensa esto y disminuye la producción de glóbulos rojos, y eso no es lo que queremos. Pero el paciente debe estar con una oxigenación cómoda. El tiempo de evolución de la crisis es determinante para saber qué tan rápido adopto la medida y qué tan agresivo soy, sobre todo para asumir las medidas específicas. Y dentro de estas medidas específicas es lógico, si mi causa primaria de consulta es dolor, sedación y analgesia, y recuerden, la morfina, droga de elección, que se puede repetir cada 2, cada 4, cada 6, cada 8 horas, y se puede hacer infusiones. Una vez que el paciente dejó de tener dolor, colóquele el analgésico que usted quiera, el que le dé la gana, pero ya tiene al paciente sedado, que es por eso que salieron corriendo de casa y se gastaron la plata en taxi para llevarlo. Entonces, una vez que lo calmó, ya usted incluso puede trabajar con más calma e investigar otras cosas. Si es fiebre, controlar la misma, decidir de acuerdo a la intensidad de la crisis, la hemoglobina y las características clínicas del paciente, si lo transfunde o no, y hemos acordado que lo ideal es la transfusión, y la exsanguino queda más como para un proceso que se decida en una ronda o interconsulta. Confirmar la causa primaria de la crisis, y si creemos que hay un componente altamente sospechoso de infección, antibióticos, empezando por cefalosporinas de tercera generación, y si hay compromiso pulmonar o lo sospechamos, por la clínica, iniciar claritromicina. Estudios especiales o complementarios de acuerdo a la sospecha que tengamos. Otros tratamientos, usted puede hacerlo de manera ambulatoria, pero bueno, ya esto se sale del contexto suyo, que si uso hidroxiuria. He oído las discusiones a veces, y a veces he visto algunos compañeros que se pelean entre ellos. No, que no le pusiste la hidroxiuria, que no le... Mire, la hidroxiuria tiene acción crónica. Para que un paciente muestre efectos beneficiosos a la hidroxiuria, mínimo debe estarla tomando 3 meses continuos. Entonces, no tomarla durante los 10 días de la hospitalización no le pasa nada. Si la puede tomar y el paciente la tiene y tolera vía oral, ok, pero si no, no pasa nada. La siguiente. Y bueno, finalmente, esta diapositiva para agradecerle y compartirle, la idea es decirle, me gustaría que entiendan como los niños, que no pierdan ese mensaje de siempre querer ver qué hay más allá, que esa pared representa la anemia falciforme, y los niños somos nosotros, somos los pediatras en urgencia. Que no nos frenemos cuando llegamos al paciente y descubrimos que tiene anemia falciforme. Ah, bueno, es una anemia falciforme, mándaselo al hematólogo, no. ¿Qué hay más allá? Es una anemia falciforme con una crisis hemolítica y yo puedo hacer esto. Con una crisis de dolor puedo hacer esto. No, no es ninguna, es un secuestro hepático. Oye, esto no lo manejaba y existe. Y los secuestros hepáticos son infrecuentes y son más graves. Y son repetitivos, sobre todo si no los manejamos al debut de manera adecuada. Gracias. Muchas gracias, doctor Bárcenas, por esta excelente ponencia. Gracias por todas las intervenciones.
Vamos a continuar ahora con nuestra última ponencia en aras del tiempo. Las ponencias que no se pudieron realizar el día de hoy van a ser revisadas mañana con unos links que les vamos a enviar a sus correos por donde se inscribieron a nuestra tercera jornada. Continuamos entonces con la doctora Doris Bula, pediatra egresada de la Universidad del Norte y actualmente en Bogotá, laborando en la Fundación El Hospital Misericordia. Adelante, doctora Doris. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy agradecida con la Universidad del Norte por abrir este espacio, por la invitación, al comité organizador por tan excelente evento. Entonces, bueno, empecemos en aras del tiempo. Agradecerle a todas las personas que continúan, a pesar de la hora, continúan acá con nosotros. Listo, entonces, el tema que vamos a desarrollar en estos próximos minutos es el síndrome de lisis tumoral. Este es el contenido que les ofrezco, el plan que les ofrezco para desarrollar el día de hoy. Hablaremos algo de definiciones, abordaremos la fisiopatología, que va a ser de gran importancia al momento de hacer el abordaje tanto diagnóstico como el tratamiento, factores de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral, el abordaje diagnóstico, el tratamiento de acuerdo a las complicaciones que van teniendo poco a poco estos pacientes, y posteriormente unas recomendaciones de acuerdo a las últimas evidencias. Entonces, bueno, súper importante siempre tratar de saber cuál es la importancia por la cual vamos a desarrollar este tema el día de hoy en esta hora. Resulta que el síndrome de lisis tumoral es una urgencia oncológica que puede ser potencialmente fatal. Su incidencia y su prevalencia como tal varía entre los diferentes tipos de neoplasias y de acuerdo a las estrategias de manejo que se le ofrezcan a ese paciente. Generalmente, aquellos tumores que son voluminosos, agresivos y sensibles al tratamiento, así como la no implementación de medidas profilácticas, se asocian con mayor frecuencia a más altos de síndromes, mucho más altos de síndrome de lisis tumoral. Es por ejemplo que vemos esta incidencia que varía tanto entre un 4.4 hasta un 53.6% en el caso de las neoplasias hematológicas malignas en pediatría. Por otro lado, la mayoría de estos pacientes solamente va a desarrollar un síndrome de lisis tumoral con alteraciones de laboratorio. Pero si no se hace un abordaje temprano, una detección oportuna, estos pacientes pueden desarrollar manifestaciones clínicas que pueden ser devastadoras. Entonces, como tercer punto, esas manifestaciones clínicas pueden variar, pueden ir desde simples síntomas gastrointestinales hasta arritmias cardíacas, entre otros. Entonces, primer mensaje para este momento es tener alto índice de sospecha. Esa sería básicamente la recomendación para hoy. Pero bien, ¿qué es el síndrome de lisis tumoral? Resulta que es un conjunto, lo podemos definir como un conjunto de trastornos metabólicos secundarios a esa rápida liberación de los componentes intracelulares como son potasio, fosfato, ácidos nucleicos, proteínas y metabolitos al torrente sanguíneo como consecuencia de esa destrucción masiva de esa población tumoral. Entonces resulta que este síndrome de lisis tumoral puede ser de forma espontánea o puede ser de forma inducida. Esta forma inducida pues es secundario a esos tumores que son sensibles a la quimioterapia, al tratamiento como tal, como son por ejemplo las leucemias linfoblásticas agudas de células T o B o el linfoma Burkitt, entre otros. El inducido se observa con mucha mayor frecuencia posterior, como de frecuencia alrededor de las 48-72 horas después de iniciado el tratamiento de quimiorreducción. Entonces, analicemos qué es lo que sucede con el síndrome de lisis tumoral. Resulta que tenemos una célula que es cancerosa, la cual entra en lisis. Esta célula puede entrar en lisis de forma espontánea, como lo comentamos, o de forma inducida, secundario al tratamiento citoreductor que le estemos administrando al paciente. Entonces resulta que cuando esa célula se lisa, lo que libera su contenido. Entonces, ¿qué libera? Va a liberar ADN, que hace esa degradación de esas purinas. Al final lo que me va a producir es ácido úrico. Resulta que ese aclaramiento de ese ácido, el aclaramiento renal como tal de ese ácido úrico, el cual es un metabolito relativamente insoluble y que depende en gran medida de de la tasa de filtración glomerular que tenga mi paciente, 2, del pH urinario. Si nosotros tenemos un paciente con un pH urinario que esté ácido, digámoslo así, va a empeorar, digámoslo así, la filtración de ese ácido úrico. Esa acumulación, esa hiperuricemia,
puede llevar a estos pacientes a presentar algo que se llama lesión renal aguda. Otro metabolito importante dentro de la degradación de las purinas es la xantina, que es el producto previo a la degradación del ácido úrico. Estas xantinas son menos solubles que el ácido úrico para su degradación, entonces esta xantina también se puede acumular y genera algo que es la cristalización de las xantinas. Estas xantinas, ¿a dónde se van a acumular? A nivel renal también. Por otro lado tenemos el fosfato. Resulta que las células cancerosas tienen 4 veces más fosfato que una célula linfoide madura normal. Entonces, por ende, pues va a tener mayor contenido en el momento pues, de su liberación. Esta hiperfosfatemia puede generar varias manifestaciones clínicas. Dentro de ellas tenemos inicialmente es causa arritmias potencialmente mortales e incluso muerte súbita en estos pacientes. Y por otro punto, este fosfato se une al calcio y genera algo que se llama sales de fósforo calcio. Estas sales de fósforo calcio generan también cristales a nivel de los tubos renales, también pudiendo desarrollar lesión o empeorando esa lesión renal aguda en estos pacientes. Como vemos, este calcio al unirse al fosfato puede generar hipocalcemia, y la hipocalcemia sintomática puede generar también una variedad de sintomatologías. En general, pues puede presentar tetanias, puede presentar también arritmias cardíacas, convulsiones, entre otras manifestaciones. Nuestro segundo elemento, el cual se va a aumentar o se va a liberar, es el potasio, el tan temido potasio, que hace poco nos hablaba también el doctor Vaquero en su presentación de lesión renal. Vemos que este hipopotasemia pues, es el primer efecto observado y puede ocurrir dentro de las 6 primeras horas posterior al inicio de la quimioterapia, es decir, en el síndrome lixistomal, que sería pues inducido. Y por último, tenemos que, si nos damos cuenta, todas estas liberaciones de todas estas sustancias, al final lo que me van a generar es lesión renal aguda. Esto también se puede empeorar debido a la liberación de citoquinas, que también se liberan cuando la célula pues, es degradada. Y va a empeorar la lesión renal aguda. Ese paciente puede terminar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y finalmente causa de insuficiencia multiorgánica, que es lo que no queremos que suceda con estos pacientes. Pero bien, entonces, las manifestaciones clínicas, como lo acabamos de comentar, pueden ser muy variadas. Vemos que dentro de los 4 trastornos que se pueden observar, el paciente puede ingresar con unos simples síntomas gastrointestinales, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de urgencia, en el servicio de pediatría. Entonces pueden ingresar con náuseas, con vómitos, con diarrea, pero también puede empezarse a generar una disminución del volumen urinario. Entonces este paciente puede llegar con oliguria, anuria, y posteriormente, a medida que van empeorando los trastornos, el paciente puede presentar síntomas neuromusculares a nivel del sistema nervioso periférico, dentro de ellas parestesias, debilidad, hiporreflexia, tetania, y de igual forma también pueden presentar alteraciones a nivel del ritmo cardíaco y presentar pues, muerte súbita que tampoco querramos que presentaran estas alteraciones. Entonces, bien, a través de los años se ha intentado, a nivel, pues a medida que pasan los años se ha intentado tratar de tener una especie de clasificación para determinar cuál es el riesgo de esos pacientes para presentar síndrome de lisis tumoral. Entonces, desde el 93 se empezó a hacer una clasificación, se propuso un sistema en el cual se tenía en cuenta la parte clínica o paraclínico, en el cual se veía que dentro de los primeros 4 días de la quimioterapia inicial, eso era como el rango que se observaba. Sin embargo, en este tiempo pues, no se tenía en cuenta aquellos pacientes que tenían valores de laboratorio anormales preexistentes antes del inicio del tratamiento, y aquellos que habían pues, desarrollado valores de laboratorio anormales después de los 4 días de terapia inicial. Es decir, no se tenía en cuenta esos pacientes que podían desarrollar un síndrome de forma espontánea. Pero en el 2014, basados en la previa clasificación, se propuso que esos criterios de laboratorio para hacer el diagnóstico requerían que se tuvieran al menos 2 o más valores séricos que se encontraran anormales en el momento de la presentación. Incluso un aumento o disminución del 25% de estos elementos, es decir, del calcio, del ácido úrico, del potasio o fósforo, entre el tercer hasta el 7º día después de iniciado el tratamiento. Esta premisa es la que actualmente se utiliza y es con la que vamos a tratar de trabajar.
Entonces, como les comentaba, tenemos una definición de síndrome de lisis tumoral por laboratorio. Si se fijan, tenemos ácido úrico, potasio y fósforo, que vamos a tener valores que van a estar alterados, cualquiera de ellos, o que haya un aumento del 25% de los niveles previos o iniciales que le tomamos a nuestro paciente. Y en el caso del calcio, que haya una disminución de sus niveles normales o que haya una disminución del 25% del nivel basal. Es decir, de la parte laboratorio vamos a requerir que hayan al menos 2 o más alteraciones. Y de la parte clínica, si se dan cuenta, dentro de las manifestaciones van a ser secundarias a esa alteración de laboratorio. Entonces, vamos a necesitar que haya al menos uno o más de las siguientes complicaciones para poder determinarlo como síndrome de lisis tumoral clínico. Entonces tenemos insuficiencia renal, arritmias, convulsiones o la muerte súbita. Esto con respecto a la parte clínica y de laboratorio, pero debemos tener en cuenta que cuáles son esas patologías o esos neoplasias hematológicas que tienen mayor riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral y son los que tenemos que estar al pendiente. Entonces, tenemos por ejemplo en el caso de las leucemias. En el caso, por ejemplo, de la leucemia linfoide linfoblástica aguda, dependerá del recuento de glóbulos blancos. Si tenemos unos recuentos de glóbulos blancos mayores de 100.000, ese paciente de entrada será de alto riesgo. De igual forma, la leucemia con variante Burkitt también será de entrada de alto riesgo y hay que tener mayor consideración con estos pacientes. Por otro lado, tenemos los tumores sólidos. Esos tumores sólidos en su mayoría, son de bajos riesgos. Sin embargo, pues en la nueva era que hay mayores terapias dirigidas, mucho más eficaces y a ciertos tumores que pueden ser quimiosensibles, como es el caso de, por ejemplo, del neuroblastoma, el riesgo de síndrome de lisis tumoral podría convertirse en intermedio. Con respecto a los linfomas, tenemos del estadio del tumor, como nos damos cuenta, en el caso, por ejemplo, del linfoma Burkitt o el linfoma linfoblástico, en el caso de estadio avanzado será de alto riesgo. Y por otro lado, los niveles de LDH, niveles incrementados mayor de 2 veces su valor normal, de acuerdo al tipo de linfoma que nos estemos enfrentando, tendremos que enfocarlo como de alto riesgo. Todo esto que le acabo de comentar es básicamente con el fin de estratificar el riesgo y poder hacer un mayor abordaje de mi paciente en el servicio de urgencias, que es por donde van a ingresar estos pacientes. Entonces, la estratificación básicamente los divido: paciente que no tiene riesgo, paciente que tiene medio riesgo bajo, intermedio alto o quien tiene ya síndrome de lisis tumoral establecido. Entonces, básicamente las recomendaciones son: pacientes con bajo riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral deben ser monitorizados efectivamente y se les debe ofrecer hidratación y profilaxis, como lo vamos a ver más adelante. A las personas de riesgo intermedio de desarrollar síndrome de lisis tumoral le voy a ofrecer medicamentos que ayuden a detener la producción de una de estas sustancias, que es el ácido úrico, y aquellos pacientes que tienen riesgo alto, pues el plan será ofrecerles un medicamento que ayude a eliminar definitivamente ese ácido úrico que ya está establecido, de forma hiperhidratarlo, considerar dónde voy a abordar o dónde voy a manejar ese paciente. Entonces, en resumen, el riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral pues va a depender de muchos factores, ¿sí? Que podría clasificarse de acuerdo a las características del tumor, al paciente, sus condiciones de base y los problemas relacionados con el manejo. Teniendo en cuenta todo esto previo que acabamos de comentar, se nos va a hacer muchísimo más fácil saber qué le voy a pedir a mi paciente. Entonces, inicialmente dentro de los paraclínicos tenemos pedir un hemograma. ¿Para qué? Verificar los niveles de leucocitos. 2, verificar también cómo se encuentran las otras líneas celulares, que eso también me podría orientar en el abordaje o en el diagnóstico de mi paciente. Extendido de sangre periférica, que eso lo tenemos a la mano también para verificar si hay la presencia o no de células inmaduras. Los electrolitos séricos, incluyendo calcio, magnesio, fósforo, potasio. Evaluar la función renal de mi paciente. Verificar creatinina y de igual forma sacarle su tasa de filtración glomerular de acuerdo a la edad que tenga mi paciente. Los niveles de ácido úrico, lactato deshidrogenasa, realizar parcial de orina para verificar cómo se encuentran las densidades urinarias y cómo se encuentra el pH. Entonces, el abordaje para mi paciente con respecto al tratamiento básicamente se va a centrar en 3 cosas. 1, pues tener alto índice de sospecha. 2, identificar a los pacientes con mayor riesgo
de presentar ese síndrome de lisis tumoral. Y tercero, utilizar una estrategia profiláctica agresiva para prevenir las manifestaciones clínicas que pueden ser devastadoras. Entonces tenemos un tratamiento profiláctico, como les digo, y el tratamiento de la lisis tumoral como tal establecido. Tener siempre la premisa de que el tratamiento preventivo debe iniciarse inmediatamente y mantener 24 a 72 horas antes del inicio de la terapia antitumoral. Segundo, si el tumor es agresivo, no debe diferirse el tratamiento antineoplásico independientemente del riesgo que tenga nuestro paciente. Entonces, con respecto al tratamiento, 3 cosas importantes. Se va a basar en la hiperhidratación, que la idea de la hiperhidratación es aumentar la filtración glomerular. 2, bloquear esa producción de ácido úrico, que no se siga generando más, porque eso es una de las cosas que va a empeorar la sintomatología de mi paciente. Y tercer punto, la excreción, aumentar esa excreción de ácido úrico. Entonces, varias premisas importantes con respecto al tratamiento. Primero, es un paciente, o sea, siempre que nos enfrentemos a este paciente debemos saber dónde lo voy a manejar y qué debo monitorizar, qué debo hacer con ese paciente. Entonces, uno, monitorizar los signos vitales, eso pues lo podemos hacer perfectamente en el servicio de urgencias, verificar presión arterial, verificar el trazado electrocardiográfico. Recuerden que esos pacientes pueden presentar arritmias cardíacas. Es un paciente que incluso podría llegar séptico. Segundo punto, control de líquidos administrados y eliminados estrictos, diuresis horaria, verificar densidad y pH urinario. Y el tercer punto será el control metabólico, que obviamente va a depender del riesgo que tenga nuestro paciente de desarrollar síndrome de lisis tumoral. Entonces, empecemos. El primer punto es la hiperhidratación. Resulta que si nosotros hidratamos, la simple hidratación y la diuresis agresiva con ese paciente son fundamentales para la prevención y el tratamiento de síndrome de lisis tumoral. Una hidratación pues adecuada mejora volumen intravascular, mejora la perfusión renal, mejora filtración glomerular y promueve pues más la excreción de ese ácido úrico, de potasio y fosfatos que se encuentran incrementados. Debemos iniciar con 2.500 a 3.000 cc por superficie corporal, sin administrarlo en esos líquidos sin potasio completamente, porque sabemos que es uno de los elementos que se puede incrementar. Mantener la diuresis mayor de 100 cc por metro cuadrado hora en pacienticos mayores de 10 kilogramos o mayor de 4 cc por kilo hora en pacientes menores de 10 kilogramos. Hay que tener un punto importante y es que debo mantener esa diuresis, pero uno de los medicamentos que podemos utilizar son los diuréticos, pero hay que tener en cuenta que el uso de diuréticos no se recomienda de uso rutinario. Recuerden que ese uso diurético de forma indiscriminada en un paciente que se encuentra hipovolémico terminaríamos empeorando el cuadro clínico y no hace parte del abordaje inicial de un paciente que se encuentra hipovolémico. Las premisas es que hay que tener en cuenta que el uso para utilizarlo, el paciente debe estar normopolémico o utilizarlo en un paciente que tenga clínica como tal de sobrecarga de líquidos que sea pues evidente. Dentro de la hidratación hay un punto que es la alcalinización de la orina. Previamente, es decir, mantener un pH entre 6,5 y 7,5, esa alcalinización de la orina previamente se utilizaba y se planteaba con el plan de que aumentar la solubilidad para que se pudiera eliminar más fácilmente el ácido úrico. El problema es que alcalinizar la orina empeora la cristalización de las sales de fosfato, empeora la cristalización de las antinas, empeorando pues todas las complicaciones del paciente. Entonces, como premisa, no debemos alcalinizar la orina según las últimas recomendaciones, según las últimas guías. El segundo punto es disminuir la producción de ese ácido úrico y eso lo vamos a lograr con el alopurinol. Resulta que el alopurinol pues, es un análogo de las antinas. Si vemos acá dentro de la degradación de las purinas del ADN, vemos que de xantina a ácido úrico utilizamos una enzima que se llama xantina oxidasa. Lo que hace el alopurinol es que este actúa como un inhibidor competitivo de esa xantina oxidasa, bloqueando la conversión de purinas a ácido úrico. Aquí encontramos pues las dosis del alopurinol. Recordar que este debe iniciarse entre las 12 a 24 horas antes y mantenerlo durante 24 horas después de iniciar el tratamiento citotóxico. Hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que si el paciente tiene algún tipo de lesión renal, hay que ajustarlo de acuerdo a la tasa de filtración glomerular que tiene este paciente.
y evidenciar que pues, puede tener algún tipo de reacciones de hipersensibilidad, que es lo que aparentemente pues, lo que se puede presentar, que no es muy frecuente, que son como erupción cutánea o fiebre, que su presentación es en tabletas. En nuestro tercer punto, en nuestro siguiente punto, es la parte de eliminar ese ácido úrico que ya está formado. Recuerden que el allopurinol era para evitar que se siguiera formando ácido úrico, pero el medicamento de elección para eliminar ese ácido úrico que ya está formado sería la uratoxidasa, que hay muchos nombres comerciales, dentro de ellos pues uno de los más frecuentes es la rasburicasa. Este se debe utilizar o está indicado en paciente con alto riesgo de síndrome de lisis tumoral o paciente que ya tiene establecido síndrome de lisis tumoral. Aquí encontramos las dosis. Esta rasburicasa o la uratoxidasa tiene algunas contraindicaciones que van a ser pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, paciente con anemia hemolítica inducida por medicamentos, porque este medicamento de por sí lo puede generar. Dentro de las indicaciones de la rasburicasa varía pues generalmente incluyendo, o sea, incluye básicamente los niveles de ácido úrico, pero por lo general unos niveles de ácido úrico que se encuentren por encima de 8 miligramos de decilitro o que tenga un aumento rápido, ese paciente va a necesitar rasburicasa. Dentro de las reacciones adversas, de la uratoxidasa vamos a encontrar anafilaxia, rash, hemólisis, fiebre, neutropenia con o sin fiebre, que realmente se observan en menos de 1% de los pacientes. El otro punto importante luego de hacer nuestra hiperhidratación, bloquear la producción y aumentar la excreción del ácido úrico es tratar las complicaciones que se puedan presentar en estos pacientes, como son los trastornos hidroelectrolíticos. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de la hiperpotasemia, que es el componente más devastador, digámoslo así, del síndrome de lisis tumoral, ya que puede causar muerte súbita debido a la arritmia cardíaca. Como primera medida con estos pacientes, entonces, restrinja las fuentes de potasio, tanto oral como endovenoso. Es importante tener en cuenta también el hecho de revisar la lista, o sea, qué medicamentos que esté recibiendo nuestro paciente de uso común pueden aumentar los niveles de potasio. Entonces tenemos que medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, las enzimas convertidoras de angiotensina, entre otros medicamentos, pueden alterar los niveles de potasio. Entonces hay que tenerlo en cuenta, verificar que el paciente no lo esté recibiendo. En pacientes con signos como tal, o signos o síntomas clínicos de hiperpotasemia que incluyen debilidad muscular grave, hallazgos electrocardiográficos que muestren ondas de picuda o ensanchamiento del QRS, ese paciente pues debe manejarse de forma inmediata, debe estar monitorizado, idealmente en un entorno de cuidados intensivos pediátricos. El otro trastorno metabólico que podemos presentar es la hiperfosfatemia, que son niveles de fosfato mayores de 6.5 miligramos. Idealmente ese paciente debemos hiperhidratarlo, verificar la diuresis para tratar de que se elimine lo más rápidamente posible. Y la otra acción de manejo son los quelantes del fósforo que tenemos a la mano, hidróxido de aluminio y el cebelamel que se encuentra en algunas instituciones. En el caso de la hipocalemia, realmente la hipocalemia, como mensaje para la casa, debemos tratar esa hipocalemia que se encuentra sintomática, ya que el calcio sérico excesivo, si nos ponemos a reponer calcio, resulta que va a haber mayor disposición de calcio a nivel intravascular y el fosfato pues va a aumentar la producción de sales de fosfato, incrementando la cristalización. Entonces el objetivo de la hipocalemia es tratar o aliviar la sintomatología que presenta el paciente, saber que requiere una monitorización cardíaca permanente. Dentro de las indicaciones absolutas de diálisis, que hace parte también del abordaje, del manejo del síndrome de lisis tumoral, que es a lo que no queremos llegar realmente. Recuerden que hemos visto que dentro del abordaje han habido muchas intervenciones que podemos empezar a realizar y la idea es tratar de no llegar hasta este punto. Pero básicamente las indicaciones son las mismas que el resto de la población. Entonces, para tratar de concluir un poquito, vamos a ver un casito clínico muy rapidito, que es una paciente femenina de 13 años que viene con un cuadro clínico de 2 semanas de evolución caracterizado por dolores en miembros inferiores asociados a astenia, adinamia, y que en los últimos días el cuadro se acompaña de episodios eméticos, dolor abdominal,
tipo cólico difuso, por lo cual consulta en múltiples ocasiones a servicio de urgencias, pero le indican manejo pues, ambulatorio sintomático. Dentro de la revisión por sistemas también tenía deposiciones diarreicas. Dentro de los antecedentes, pues negaba que tuviera algún tipo de patología, que consumiera algún tipo de medicamento, ni nada de eso. Y el examen físico lo que llamaba la atención, bueno, en el triángulo de aproximación era una paciente que estaba estable, pero es una paciente que estaba deshidratada y que se encontraba pálida. La paciente pues persistía con episodios eméticos, dolor abdominal, y al servicio donde llega pues consiguen realizar exámenes para verificar si hay algo más. Y resulta que el paciente, dentro del hemograma, estaba leucopénica, tenía linfocitosis, trombocitopénica y aparte de eso una LDH que se encontraba en 6.000. Y dentro de los ionogramas ya vemos que esa paciente pues tenía hiperfosfatemia, ácido úrico elevadísimo y alteración de la función renal. Pues este paciente, como para concluirles, fíjense que básicamente vino con síntomas gastrointestinales y bueno, terminó presentando síndrome de lisis tumoral dentro de las impresiones diagnósticas en el abordaje inicial. Entonces, mensajes para llevarnos para la casa. Entonces, básicamente, uno, con respecto a la profilaxis de síndrome de lisis tumoral, todo paciente que vaya a recibir quimioterapia debe tener una evaluación previa para evaluar el riesgo de síndrome de lisis tumoral. Dos, determinar el riesgo. Si es un paciente de riesgo bajo, ¿qué voy a hacer con él? Cuantificación estricta de diuresis, estar atento a los resultados de la química sanguínea y valorar la necesidad de ese paciente de administrarle un medicamento que me ayude a eliminar la producción de salopurinol y aumentar o incrementar los líquidos endovenosos. Intermedio, alopurinol, y incrementar los líquidos endovenosos. Y al paciente definitivamente con alto riesgo se le debería ofrecer rasburicasa junto con aumento de la hiperhidratación. Ya en el tratamiento de lisis tumoral instaurado, recuerden que este paciente pues de forma inicial puede ser manejado o debe ser reconocido en el servicio de urgencia por el personal pues médicos, el pediatra, pero va a requerir en cierto momento manejo multidisciplinario, dentro de ellos hematocólogos, nefrólogos, intensivistas. Si las instalaciones donde nos encontramos no son las más adecuadas, pues ese paciente debería ser remitido a una institución de mayor nivel. El potasio pues no se debe añadir a los líquidos endovenosos, no alcalinización de la orina. El alopurinol solamente será útil para profilaxis, ya que el tratamiento para el síndrome de lisis tumoral establecido será la rasburicasa. Y si no se logran pues los trastornos, la corrección de los trastornos electrolíticos, se estaría indicado la diálisis para estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de todo su agrado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les podré resolver. Muchísimas gracias, doctora Doris, por esta excelente ponencia y por todos los puntos importantes, sobre todo los que hay que llevarnos no solamente a la casa, sino también a nuestro lugar de trabajo. Finalizamos este primer día de nuestra tercera jornada de residentes de pediatría. Las preguntas a todos los ponentes serán enviadas a sus redes sociales y posteriormente serán contestadas por las redes sociales de @pediatriauninor. Finalizamos este primer día y agradecemos a todos por su asistencia y participación. Antes de terminar la transmisión, queremos anunciar a nuestros ganadores del día de hoy. Las personas y los participantes que estuvieron muy activos en redes sociales, @StefiSaumet, quien tiene como premio un libro de Nutridatos, @pediatrichealth.ac, un libro de ventilación de alta frecuencia neonatal, @Alejandra Valderrama HE, un libro de pediadosis, y @DavidDG98, un libro de pediadatos. Ellos serán anunciados por Instagram y sus datos serán tomados por nuestro comité de detalles. Les recordamos que el día de mañana estaremos iniciando nuestros talleres prácticos a las 8:30 de la mañana con reanimación neonatal para las personas inscritas y a la 1:15 de la tarde el taller de líquidos y electrolitos. Deben revisar sus correos electrónicos a los cuales se les ha enviado un material para revisión previo al taller. Las ponencias que no se pudieron realizar el día de hoy serán desarrolladas el día de mañana en un espacio entre los talleres. Estaremos enviando los links respectivos. A todos muchas gracias por su asistencia. Esperamos que esta jornada haya sido de su total agrado. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.